Mai no pot ser qualificat d'estafa, sinó tot el contrari. L'estafa seria impedir la seva celebració. Amb les urnes mai no es fa un cop d'estat. Tot el contrari, un cop d'estat seria prohibir-les. Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Ya estamos aquí, de vuelta, como han pasado el verano. La verdad es que uno ha intentado desconectar, disfrutar de la familia, de los amigos, pero ha sido prácticamente imposible. ¿Cómo está la actualidad? Agosto ha sido un mes francamente movidito en cuanto a la información se refiere. No hace falta que recordemos todo, aunque vamos a repasar algunas de las cosas más importantes porque tienen mucha relación con lo que está ocurriendo a día de hoy. Y el curso comienza de una manera, como les diría, surrealista. Lo acaban de escuchar, es el presidente de la Generalitat, afirmando una cosa que en cualquier país sería digno de un estudio psiquiátrico, me atrevería a decir. Llama a golpe de Estado a prohibir un referéndum ilegal. Ya estamos a vuelta, digamos, con la tergiversación del lenguaje, de las palabras, porque otro de los argumentos falaces, diríamos, del separatismo catalán es el de que no hay ningún artículo en el Código Penal en el que se tipifique como delito el poner urnas. Estamos en un mes clave. Quedan 27 días para la celebración del referéndum del 1 de octubre y no sabemos cuál es el plan del gobierno para impedir lo que los independentistas dan por seguro, la celebración del referéndum. Esto es lo que decía hoy, atención, el presidente del gobierno. Quieren aprobar una ley ilegal, convocar un referéndum ilegal, quitarle a la oposición su derecho al debate, cosa que no se ha producido en España nunca desde que recuperamos en 1977 las libertades democráticas. Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquilidad y con firmeza. Esta semana es crucial, ya que está previsto que el miércoles se apruebe la ley de transitoriedad, esa norma que en caso de ganar el sí en el referéndum de independencia entraría en vigor al día siguiente, es decir, el día 2. Esa ley que nombraría a Puigdemont como jefe del Estado catalán, de la República, que prevé desconectarse de España de una manera abrupta, creando una hacienda propia, una judicatura propia y todo ello sin un mínimo de votos, es decir, con un voto más de síes que de noes. Para votar se necesitan urnas, supuestamente ya compradas, supuestamente ya encargadas y supuestamente escondidas en algún lugar. La vicepresidenta del gobierno ha dicho que no piensa desvelar cómo las va a incautar en caso de que finalmente las saquen a la calle. El gobierno no tiene por qué explicarle al señor Puigdemont los pasos que va a dar. El señor Puigdemont va a cometer una ilegalidad en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en contra de sus instituciones de autogobierno. Y a todas estas Pedro Sánchez sigue dando pinceladas de cuál es su idea de España. ¿Se acuerdan de la España nación de naciones? Hoy ha perfeccionado, digamos, esa definición. Todas las naciones son España. Todas las naciones son España. Y lo que tiene que hacer un presidente del gobierno es escuchar. Escuchar a sus ciudadanos. Escuchar la vocación de ser que tienen muchos de esos territorios. Hablaremos también esta noche con un experto policial de la coordinación de los cuerpos policiales de nuestro país. Como saben, desde el terrible atentado islamista de Barcelona el pasado 17 de agosto, las declaraciones de unos y otros sobre el papel de los Mossos, de su coordinación con la policía y con la Guardia Civil, son preocupantes. Por no hablar sobre la actuación o cómo actuaron, si correctamente o no, tras el aviso de la CIA de la posibilidad de un atentado con ese aviso de una zona como era las Ramblas en Barcelona. También nos vamos a preguntar sobre el famoso imán de Ripoll y el hecho de que haya podido campar a sus anchas esparciendo su ideología yihadista a unos jóvenes radicales para luego cometer el atentado, con todos los indicios y sospechos que tenía este señor, este imán, a sus espaldas. El curso político arranca con la propuesta de Ciudadanos, además de limitar los mandatos de los presidentes de gobierno. Un acuerdo firmado, recuerdan, hace un año por el Partido Popular, pero que Mariano Rajoy no tiene intención de cumplir o al menos interpretar en su literalidad. Desde el gobierno aseguran que no es momento de desviar la atención pública y política con todo el desafío separatista encima de la mesa. Y en esa ley lo que decimos claramente es que máximo un presidente de gobierno, para ser elegible, es decir, para poder ser investido presidente del gobierno de España, no puede haber sido presidente más
de 8 años. Si alguien tiene que adelantar elecciones, normalmente es por algún motivo. Si a alguien se le ocurre adelantar elecciones solo pensando en su silla, supongo que los españoles también tomarán nota, ¿no? Interesantes asuntos que vamos a debatir esta noche. Iniciamos una nueva temporada del Gata al Agua con el mismo ánimo de siempre y con energías sin duda renovadas. Les presento ya la mesa de esta noche. Está con nosotros, debuta en el Gata al Agua, Juan Arza, que es consultor de empresa. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Juan viene desde Barcelona, es experto conocedor de la realidad que allí se está viviendo, este momento fundamental, crucial en la historia de nuestro país. Entiendo, Juan, te decía que va a ser un mes en el que va a dar mucho de qué hablar, contaremos contigo, pero decías tú, y lo que te rondaré morena, con lo cual el 1 de octubre no se va a acabar, pase lo que pase. No, me temo que no. No es la primera vez que hemos vivido esta sensación de que estábamos ante un mes, una semana, una fecha crucial, y el procés ha seguido adelante y ha demostrado esa capacidad de eternizarse y de mantenerse, digamos, ahí, ¿no? Funcionando indefinidamente. O sea que probablemente en diciembre o en enero seguramente que se inventarán otra cosa, otra pirueta, otra cabriola con la que seguir dando que hablar, indignando probablemente a buena parte de la opinión pública y, en fin, y sobre todo manteniéndose en el poder, que es de lo que se trata todo esto, ¿no? Bueno, enseguida hablaremos con Juan Arza. También está con nosotros una temporada más, fiel a su cita con el gato, Gonzalo Cortizo, adjunto a la dirección del diario.es. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ido el verano? Te veo francamente morenito. Bueno, pues bien. El verano ha ido bien. ¿En tierras galegas no has estado? No puede ser de otra manera. Te quejarás, te quejarás. No me quejo. La felicidad no es plena hasta que uno no va a su tierra de origen, desde luego, y Galicia es fantástica. Bueno, está con nosotros también José Javier Esparza, quien ya saludamos. José Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría verte. ¿Cómo ha ido el verano? Pues la última semana en la redacción abierta de Efectivamente, pero hay otra. Por la tarde, en fin. Ha ido bien, ha ido muy bien, y además de audiencia, desde luego, es un espacio de análisis y sobre todo reflexión, porque aquí en Intereconomía no solo contamos lo que pasa, sino que en los programas de José Javier también explicamos los porqués, ¿no? ¿Por qué sucede tanta información? Exactamente. Flexiones y reflexiones. Claro que sí. Benjamín López, muy buenas noches, también se reincorpora al gato. ¿Cómo estás? Aquí estamos, un año más. Pues encantado. Encantado, ¿no? Sí, que decías que el atentado del 17 de agosto te pilló en tierras catalanas, ¿no? Sí, pues me pilló yendo a Barcelona, ¿no? Y la verdad es que, salvo eso, el verano ha sido muy plácido, pero a partir de ese momento la verdad es que las cosas se han torcido, no digo para mí, sino para España en general, ¿no? Y bueno, se ha vivido este último tramo del verano, la verdad es que muy convulso. Ahora se junta con el desafío independentista y bueno, no arrancamos, diríamos, el curso político de la mejor manera posible en España, sin duda. Pero bueno, ahora lo analizaremos. Evidentemente. Profesor Antonio Alonso Timón, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, usted ya estuvo a la final de julio. ¿Qué tal el mes de agosto? Pues muy bien, encantado de estar aquí de nuevo, una nueva temporada en Intereconomía. El verano muy bien, muy tranquilito, por tierras extremeñas, que también se está muy bien. A la fresca, ¿no? Y por tierras baleáricas, sí, a la fresca, muy fresquitos, está en Extremadura. De 40 no hemos bajado, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, bienvenidos a todos. Tenemos una muy buena noticia y es que cada vez queda menos para la reincorporación al Gata al Agua de nuestra compañera Cristina Ramos, que como saben desde el mes de junio no está con nosotros, está de baja, se está recuperando, está cogiendo más fuerzas que nunca y en las próximas semanas la vamos a volver a ver aquí en el programa, va a volver a trabajar, con lo cual un fortísimo abrazo a ella y a su familia, y ya lo saben que es una muy buena noticia que se vaya acercando la fecha de reincorporación de Cristina. Mientras tanto, yo les seguiré informando de cómo pueden participar con nosotros. Lo pueden hacer en el WhatsApp, que lo volvemos a reiniciar, 670 03 45 43. Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios y opiniones como cada noche. También lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directa, es nuestro nickname, digamos, para que ustedes envíen comentarios, preguntas, reflexiones al respecto de lo que aquí se está debatiendo. Y también lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube, que ya somos muchísimos suscriptores, miles y miles de suscriptores que cada día ven los vídeos, los mejores momentos de los programas en este canal. Así que de esta manera pueden participar. Hacemos una brevísima pausa y regresamos para entrar en materia en este interesante lunes 4 de septiembre. Hasta ahora. Las meriendas con Eduardo. ¿Sabe que puede vender su casa y seguir viviendo en ella? ¿Sabe que puede conseguir ingresos sin moverse de su casa?
Todos los jueves del año, a las 6 de la tarde, nos reunimos con Eduardo Molet en su oficina, que le invita a merendar, pasar un rato entretenido e informarles sin compromiso de cómo obtener mayores ingresos por su casa. Anímense a venir, calle Fernando Católico 19, Metro Quevedo. Puede venir sin cita previa y acompañado de sus amigos. Está invitado. Pasan 13 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en este Gata al agua, en este inicio de curso que desde luego la actualidad manda y como saben esta semana va a ser muy importante, no solo porque quedan 26 días para el 1 de octubre, para la celebración de ese referéndum, que insisto, es curiosísimo porque los independentistas dicen que sí que se va a celebrar, que nadie lo dude, y desde el gobierno aseguran categóricamente que no. Con lo cual veremos, porque de momento los unos y los otros no dan cuáles son los argumentos por los que dicen tales aseveraciones y se muestran tan categóricos en sus posturas, digamos, ¿no? Hoy hemos sabido varios asuntos. En primer lugar, que dos de las personas que ven en sus imágenes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, número 1 y 2 de la Generalitat, han presentado lo que va a ser la futura Hacienda catalana. Dicen que ya esa recaudación fiscal de los dineros, ¿no? Dicen que es una cosa absolutamente normal y que un país normal debe tenerla, esa futura República Catalana, y que está en disposición de entrar, digamos, en funcionamiento el día 2 de octubre. Pero hoy Puigdemont ha ido un poco más allá. En primer lugar, me gustaría escuchar a Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, cómo ha hablado de Cataluña, diciendo que es un disparate todo lo que está ocurriendo y asegurando que el golpe de Estado es lo que va a ocurrir si se ponen finalmente las urnas en un referéndum ilegal. Después escuchamos la respuesta de Puigdemont. Quieren aprobar una ley ilegal, convocar un referéndum ilegal, quitarle a la oposición su derecho al debate, cosa que no se ha producido en España nunca desde que recuperamos en 1977 las libertades democráticas. Vamos a hacer las cosas y actuar con proporcionalidad y con inteligencia, con tranquil·litat i con firmeza. Mai no pot ser qualificat d'estafa, sinó tot el contrari. L'estafa seria impedir la seva celebració. Amb les urnes mai no es fa un cop d'estat, tot el contrari, un cop d'estat seria prohibir-les. El referèndum és sinònim de democràcia arreu del món i per això fem i agraïm aquesta declaració d'avui. El proper 1 d'octubre es farà un referèndum. Sí, i amb totes les garanties. Bueno, esa es la actualidad. Yo creo que sobran las palabras, o por lo menos por mi parte, tiempo de dar la palabra a nuestros analistas con otro factor encima de la mesa, y es que pasado mañana, miércoles, presumiblemente, muy probablemente, se va a aprobar esa ley de transitoriedad, de desconexión con España, donde Carles Puigdemont el día 2 de octubre, si gana el sí, pasaría a ser, como les decía, el jefe de Estado, habría esa hacienda pública propia, ese Consejo General del Poder Judicial propio, bueno, etcétera, etcétera. Juan Arza, recién llegado desde Barcelona, que estás viviendo la actualidad política desde allí, sí que es verdad que en España hay un cierto hartazgo, pero ya no quiero decir los que estáis viviendo en Barcelona con el mal llamado procés, que es lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece lo que está pasando en Barcelona, teniendo en cuenta que ya el tic-tac famoso ya se ha iniciado, porque el 1 de octubre está a la vuelta de la esquina? Sí. Bueno, a mí me parece que... Y lo que hemos escuchado hoy, claro. Sí, bueno, efectivamente las personas que vivimos allí, todo esto lo sufrimos, digamos, mucho más que nuestros conciudadanos en el resto de España, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, ves las esteladas colgando en los balcones de enfrente, o ves a la gente con determinadas camisetas, o incluso que visten a sus hijos pequeños con la camiseta de la estelada, ¿no? Cuando debates en las redes sociales y ves los personajes, las conductas, etcétera, todo esto lo vivimos mal, porque no sabemos cómo vamos a poder convivir en el futuro con este movimiento, ¿no? Si va a ser posible la convivencia digamos, en términos pacíficos y en términos normales, con personas que nos quieren negar un derecho y que quieren pisotear, digamos, nuestros derechos, que quieren pasar por encima nuestro, ¿no? Yo creo que es evidente que no va a haber independencia, que todo lo que hay en esa ley es una fantasía. Esa ley solo tiene el objetivo de provocar, de enaltecer a las propias masas
y de provocar, si es que se puede, digamos, al adversario o al enemigo. Esta es la función de esta ley, porque es evidente que nada de lo que hay ahí va a poder llevarse a cabo, ¿no? Aquí yo creo que hay varias dudas fundamentales. Ahora mismo, la primera es hasta qué punto los dirigentes independentistas se van a comprometer, se van a mojar, si van a arriesgarse a quedar inhabilitados, a que haya una repercusión sobre a que haya multas, a que haya una repercusión, un riesgo para su patrimonio. Bueno, por lo que parece, no tienen ningún temor. O los que quedan, los que se han ido purgando, quizás sí, pero los que quedan parece que van a por todas, con todas las consecuencias. De momento no han firmado nada y de momento son muy pocos los que han hecho actos que son materialmente, digamos, perseguibles, porque todo lo demás ha sido declaraciones y ruedas de prensa. Ahora llega el momento de la verdad y tendremos que ver también cuál es el alcance de este compromiso. Si estamos hablando solo de los miembros del Govern o si estamos hablando, por ejemplo, de 300, 400 o 500 alcaldes que los puedan acompañar, porque entonces el desafío al que se enfrentaría el Gobierno es radicalmente diferente. No es lo mismo inhabilitar a 300 o 400 alcaldes que inhabilitar a 4 o 5 personas, por relevantes que sean. Otra pregunta muy importante también es qué acompañamiento y qué seguimiento van a tener en la calle, es decir, si va a responder el público nacionalista o el público que hasta ahora se ha manifestado, si va a responder a los llamamientos que están haciendo, si van a ir a votar o si van a manifestarse el día 1 de octubre, antes el 11 de septiembre, qué magnitud va a tener la manifestación y sobre todo de ese público que hasta ahora se había manifestado de forma festiva, prácticamente como en una fiesta, con globos, con confeti, si se les pide que ocupen una plaza, que planten las tiendas de campaña allí, que protejan el Parlamento, digamos, de la Guardia Civil o de los Mossos d'Esquadra, es decir, si se les... con sus cuerpos. Claro, si se les pide que reproduzcan un 15M, pero no tan anárquico, sino mucho más compacto y mucho más focalizado y con mucha más mala leche, si ese público va a responder de forma masiva, ¿no? Entonces ahí yo creo que estamos ante una cuestión que se está convirtiendo en un problema de orden público de gran magnitud o que puede convertirse en un problema de orden público de gran magnitud y donde la urgencia del Gobierno y la prioridad del Gobierno va a ser darle respuesta a eso. Ya veremos políticamente por dónde sigue el procés, lo que propone Sánchez, pero de entrada en las próximas semanas lo que probablemente afrontemos, tristemente afrontemos, es un problema de orden público que puede ser bastante grave. Venga, primera valoración, vamos a completar esta primera ronda. Vamos. Es que mira, escuchando a Rajoy y a Puigdemont, ¿no? Pues esto me suena un poco ya al día de la marmota, ¿no? O sea, llevamos varios años escuchando a Rajoy decir exactamente lo mismo y a Puigdemont también, sin salirse del guión establecido. Por lo tanto, lo que digan ya pues no se aburre un poco, cansa un poco. Es el momento, efectivamente, y cada vez está más cerca, de pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Entonces ahí, entre la disyuntiva esta, ¿habrá referéndum o no habrá referéndum? Hombre, yo creo que aquí se enfrenta la ley y la fuerza del Estado frente a la Generalitat. Y creo que, hombre, que es mucho más poderoso, tiene muchas más herramientas, muchos más instrumentos el Estado que la Generalitat para impedir que se celebre y que se pongan urnas. Porque lo que decía esta mañana Soraya Sáez de Santamaría es que no se va a permitir que se pongan urnas, ¿no? No voy a decir a Puigdemont, decía ella, cómo voy a quitar las urnas, si es que pretende ponerlas. Pero más allá de toda la palabrería, yo me quedo también con los hechos, ¿no? Porque es verdad que el 9N de 2014 se sacaron urnas a la calle, pero había, diríamos, un pacto casi tácito entre los dos gobiernos, ¿no? De que, bueno, se iba a permitir aquel paripé, diríamos, para, bueno, satisfacer un poco a todos y que nadie se llevase al final la razón por completo. Yo creo que fue un error del gobierno, pero bueno, así se hizo. Ahora yo creo que el escenario es diferente, es mucho más serio el desafío y por lo tanto no se va a permitir que salgan las urnas tampoco a la calle. Y ahí, más que palabras, hay hechos también, que te llevan a pensar que efectivamente no va a haber urnas ese día. Y para mí lo más importante lo decía el otro día Montoro en el Congreso, cuando decía, bueno, es que no hay ni un solo euro destinado a sufragar el referéndum, de dinero público me refiero. Claro, sin dinero público no se puede hacer el referéndum. Y en el momento que lo haya, pues obviamente va a tener consecuencias. Si es que alguien quiere aprobar una partida para comprar urnas, para emitir un censo, ahora mismo no hay nada. No hay urnas, no hay censo, no hay convocatoria siquiera. No hay absolutamente nada material que haga pensar que el día 1 de octubre puede haber urnas en la calle. Absolutamente nada. Y creo que el gobierno está vigilante. De todas formas, vamos a pasar ya muy pronto a los hechos.
tan pronto como este próximo miércoles. A ver quién efectivamente, a ver quién ya pone su firma ahí, a ver quién empieza a tomar responsabilidades personales, ¿no? Que no solo el gobierno, también la mesa del Parlamento catalán, cuando acepte a trámite eso, puede también incurrir en responsabilidades serias. Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente se empiezan a dar pasos, o si el miércoles aquí no hay nada. Yo creo que esto al final va a ir disolviéndose como un azucarillo, porque decía este espectador, con el tema de Cataluña solo le pide al gobierno que aplique la ley, esa que dice que nos hemos dado todos los españoles. ¿Es tan difícil? Se pregunta ese espectador o espectadora, profesor. Bueno, el tema de Cataluña, pues es verdad que ya estamos hartos de este tema y estamos hartos, estamos elucubrando sobre lo que puede pasar en el próximo mes. Nadie de los que estamos aquí sabe lo que va a pasar en el próximo mes, porque el escenario es novedoso y puede tener distintas aristas. Ahora, solo puede pasar una cosa y solo se puede dibujar un escenario, que es el que quiera el presidente del gobierno, el que quiera el Estado, porque por mucho que han hecho los separatistas hasta este momento, lo único que han hecho es ir pedaleando en la bicicleta estática, como les dijo Inés Arrimadas en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña. O sea que pasará lo que el gobierno quiera que pase. Este escenario lo hemos vivido hace 3 años con el 9 de noviembre. De aquellos polvos vienen estos lodos. No se hizo lo que se tenía que hacer hace 3 años y ahora esperemos que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Mariano Rajoy ha demostrado que es un señor estoico, es un discípulo excelente de Zenón. Es decir, él aplaca sus pasiones vitales con la virtud de su prudencia y con la razón de su inconsciencia en este tema. Yo en este momento y a partir de ahora me pongo al servicio de Mariano Rajoy y le apoyaré en las decisiones que tome. He sido muy crítico con el gobierno, con el tema de Cataluña. Creo que se ha equivocado profundamente de principio a fin hasta este momento. Creo que los separatistas han llegado a un punto que no debían haber llegado nunca, ni siquiera ellos pensaban haber llegado a este punto. Pero a partir de este momento, cuando el presidente del gobierno tome las riendas y dibuje el escenario, que es el único posible que pueda haber en los próximos meses, contará con todo mi apoyo, que creo que es el apoyo que le tienen que brindar todos los demócratas para acabar de una vez con esta locura. Porque a mí no me importa solo el 1 de noviembre si hay urnas o no hay urnas. A mí me importa el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, el 3 de noviembre, perdón, el 1 de noviembre, no, el 1 de octubre, sí, el 2 de octubre, el 3 de octubre o el 17 de noviembre. Es decir, ya es hora de que esto se acabe de una vez y de que actuemos con firmeza, porque se tiene secuestrada a la sociedad catalana. Perdón, el profesor apoya todo lo que haga Rajoy siempre que vaya en dirección de impedir esa... Siempre que vaya en dirección de aplicar la ley y de normalizar una situación en un territorio de España que no está normalizado. Los ejemplos que hemos tenido este verano durante los atentados y posteriormente en la manifestación, me parece una manifestación deleznable la que se produjo en Barcelona el sábado, creo que fue sábado 26, ¿no? de agosto, me parece que demuestran que el Estado ha estado deliberadamente ausente de Cataluña durante mucho tiempo. Creo que es el momento de que el Estado tome las riendas. Si queréis luego analizamos qué instrumentos y lo que me gustaría a mí que hiciese, pero cuando haga algo para parar esto, porque yo creo que los propios catalanes y el resto de los españoles, los separatistas tienen secuestrado a Cataluña, y un país no puede estar pendiente de que 1,5 millones de señores, a lo sumo, siendo generosos, tengan paralizados a 46 millones de personas. Gonzalo. Sí, yo he escuchado cosas que a mí me parecen novedosas en la jornada de hoy. Si analizamos las palabras de Puigdemont, reconoce por primera vez la posibilidad de que les impidan que se celebre el referéndum y empiezan a enarbolar también la bandera de si esto sucede sacaremos a la gente a la calle, con lo cual empieza a haber pistas de que, bueno, en ese mundo sí se empieza a asumir la posibilidad de que esto no vaya a pasar y probablemente a trabajar en el relato de lo que va a pasar después. Yo creo que yo soy muy crítico con ambas partes, con el planteamiento de las dos partes en conflicto y con la actuación también del propio gobierno. El tema del 1 de octubre no se va a acabar el 1 de octubre y el planteamiento que entiendo que llevan los independentistas es un planteamiento de insistencia hasta la victoria. Si no es el 1 de octubre, se pondrá otra fecha y se volverá a trabajar toda esta tensión con el gobierno y claro, es una tensión institucional, por tanto el gobierno también tendría que plantearse cómo abordar esta cuestión desde un punto de vista legislativo. Quiero decir, no se puede plantear un referéndum, en mi opinión, cada 15 minutos.
Y yo soy de la opinión de que es probablemente contraria a muchos de los miembros de esta mesa, de que sí creo que se podría vehicular de alguna manera para que la gente manifieste si en Cataluña quieren irse o no quieren irse. A mí me gustaría ver el resultado de esa votación. Pero esas cosas no se pueden hacer a las bravas tal y como se están haciendo. Y es más, si de alguna manera tú legislas la posibilidad de que una zona de España, una comunidad autónoma, tome una opinión al respecto, entiendo que esa ley debería marcar que no se puede hacer pues cada 5 años, o hay que esperar 10 años a que se vuelva a plantear, o hay que tener un poco un espacio de convivencia general, digamos que con cierto horizonte. Yo creo que la gente puede cambiar de opinión. Es cierto que Cataluña forma parte de este país y tomaron la decisión, lo votaron mayoritariamente, pero en un momento dado, políticamente, si se puede plantear... Mira, perdona, Gonzalo, al hilo de lo que decías, hoy El Español publicaba una encuesta de sociométrica, apoya o rechaza el referéndum de Cataluña que se celebra el 1 de octubre. Entonces, por parte de los catalanes decían que el 55% lo apoya, el 5,3% no se le contesta, el 39% lo rechazaba. Del resto de los españoles el rechazo es el 70% y hay casi un empate entre los que apoyan o no saben o no contestan al respecto. Claro, pero esto es muy interesante porque yo creo que ese 55% que plantea El Español de catalanes que apoyan la ruptura sería... ¿O la ruptura o el referéndum? Apoyan el referéndum, no la ruptura, ¿no? Es el referéndum la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, pues no es un apoyo muy amplio, la verdad. Claro, por eso es que algunos decían que apoyan la consulta o el referéndum un 80%, que es las cifras que baraja el separatismo, pero esta encuesta, sí, claro, insisto, es una encuesta, es el 55%. Pero entiéndeme, Gonzalo, estas cosas las acabamos solucionando con encuestas. Cuando, y cruzando los brazos y apretando los dientes a que llegue el 1 de octubre y no pase nada. Y yo creo que mucha gente va a tener la tentación de creer que si el 1 de octubre no hay urnas en la calle, el problema se ha solucionado. El problema de convivencia, el problema para España y también el problema para los catalanes. Quiero decir, es un problema entre compatriotas que debería abordarse de una manera, creo que honesta, de frente y plantearlo sin tapujos. José Javier. Bueno, yo trato de ver el problema no desde la perspectiva de los últimos años y la pelea entre el gobierno del Estado y el gobierno regional catalán, y mucho menos de la polémica de los últimos meses, sino desde una perspectiva más amplia, ¿no? Que me parece que es lo que permite entender de verdad lo que está ocurriendo. El problema es que nosotros, la generación actual, ni ninguna otra generación puede estar inventándose el espacio político de convivencia todos los días. Tenemos uno, que es el nuestro, que se llama España. Y España decidió en un determinado momento dotarse de una estructura de Estado bastante, por fin, chapucera, pero bueno, sobre esto es posible discutir, que se llama Estado de las Autonomías. Y ese Estado de las Autonomías, deliberadamente desde el principio, en 2 regiones concretas, se entregó a los nacionalistas locales la exclusividad de la interlocución política en sus territorios, a cambio de prebendas y negocios que muchos de ellos conocemos ya y otros, sin ninguna duda, llegaremos a conocer. A lo largo de todo este tiempo, y son ya 40 años, lo que ha crecido es una realidad nacional en aquellas regiones. Y objetivamente es así, es decir, las naciones no existen de una vez para siempre. Hay naciones que desaparecen. Trebisonda desapareció, como Borgoña, y otras aparecen. Si una nación llamada España decide no hacer nada para que su gente entienda que forma parte de una nación, esa nación desaparecerá. Si tú permites a una parte de esa nación dotarse de una conciencia política nacional contra el conjunto al que pertenece, finalmente esa nación terminará existiendo. Yo creo que esta última perspectiva es la que emplea el nacionalismo catalán desde los tiempos de Jordi Pujol. Es decir, no es un combate que se va a verificar el 1 de octubre o el 2. Pase lo que pase, el 1 de octubre habrán ganado. ¿Por qué? Porque enfrente nadie hace nada donde importa de verdad. Antonio explicaba antes la cuestión legal, que es por supuesto fundamental, es el instrumento del Estado. Pero la batalla que está librando el nacionalismo catalán, el separatismo catalán, no es una batalla de legalidad, le importa un bledo. Es una batalla de legitimidad, que es de la que se quiere cargar. Quiere cargarse de legitimidad para la siguiente generación y, si es posible, antes. Hace 40 años era inimaginable que el 50% de la población catalana quisiera ser independiente. Era inimaginable. Hoy es una realidad. Dentro de una generación es perfectamente factible que el 80% de la población, ya no de Cataluña, del conjunto de España, considere que Cataluña es una nación. ¿Y por qué no?
si tú mientras tanto no estás construyendo en la nación de todos el aliento que permite serlo. Para mí ese es el combate fundamental. Rajoy ha demostrado que de esto no tiene ni puñetera idea. Ni Rajoy, ni Sánchez, ni nadie, no lo entienden. O sea, son políticos del regate corto, de la puñalada de pícaro y del pellizco de monja. Y no salen de ahí, no saben, porque les falta sentido del Estado, porque les falta conocimiento de la historia, porque les falta redaños, por lo que sea. Pero ese es el verdadero conflicto de Estado. A mí me parece que lo que está haciendo el separatismo catalán es lo que ha intentado siempre desde finales, desde Almirall, desde finales del 19, solo que esta vez enfrente no tiene nada. España es una nación muy compleja. España es una nación que se constituye como tal, como nación histórica, en la época del Renacimiento. Es decir, es una nación premoderna. Por tanto, no tiene esa homogeneidad frecuentemente cruenta que tienen las naciones modernas, como Francia, que la consigue machacando a los bretones en la Vendée, o como Alemania. Es una nación muy plural. Y eso forma parte de nuestra forma nacional de ser. Bueno, eso implica que una constante permanente es la tensión de la periferia y una tensión proporcional del centro para que la periferia no se marche. Y esto ha sido así siempre, hasta ahora. Ahora lo que tenemos es una fuerza permanente de la periferia centrífuga y una ausencia completa de fuerza centrípeta por parte de lo que debería integrar al conjunto. Y ese es, desde mi punto de vista, el gran problema, sin quitarle importancia a todo lo que habéis mencionado acerca de las cuestiones legales. Lo que pasa... Un segundo, Benjamín, perdone, porque este es el análisis, desde luego, pero ahora... cada uno con su punto de vista, ahora hay que ir al grano de cómo se va a prohibir, qué se va a hacer el 1 de octubre, qué va a pasar el día 2, porque decía Esparza que pase lo que pase, se celebre o no, unos ya han ganado, veremos el porqué, y también, ojo, tenemos ya el primer spot que la Generalitat de Cataluña está pagando con dinero público, que se ha emitido esta tarde en TV3, en favor, evidentemente, de esa consulta, que después de la publicidad, 2 minutos, se lo mostramos. Hasta ahora. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar de unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo, viajeros más de 60 años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir, con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado hasta 3 meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes Imserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros de más de 60 años. Aquí seguimos en el Catalagua, pasan 39 minutos de las 10 de la noche. Vamos a ver ahora mismo el último spot, o el primero de los spots que la Generalitat de Cataluña está financiando, ha publicado en este caso en TV3 a favor de ese referéndum del próximo 1 de octubre. Como también hablaremos en los próximos minutos de las declaraciones que hoy mismo ha hecho el consejero del Interior catalán, donde ha vuelto a asegurar que los Mossos, su papel el próximo 1 de octubre es el de garantizar que se ejerza la democracia y que los catalanes voten tranquilamente. Lo ha vuelto a reiterar hoy. Como también ha dicho que si el Constitucional inhabilita al Gobierno, ha dicho que no se van a dar por inhabilitados. Y esto lo dice el consejero del Interior catalán, a quien en los próximos minutos le escucharemos. Pero antes, lo prometido, el primer spot de esta campaña para poder votar el 1 de octubre. Vas néixer amb la capacitat de decidir. ¿Y renunciarás? Breve, de unos cuantos segundos, pero naciste con la capacidad de decidir. Vas a renunciar con unas vías del tren que yo no sé qué es lo que están intentando simbolizar. Lo que decía, de las urnas, vamos a ver más declaraciones. Soraya Sáenz de Santamaría hoy diciendo que no saben si finalmente va a haber urnas o no, pero que en el caso de tenerlas detectadas no va a decir o explicar al gobierno catalán cómo van a hacer para incautarlas. Ese referéndum no se va a celebrar y este gobierno reaccionará con proporcionalidad, pero con firmeza.
hay un proceso, hubo un proceso para adquisición legal, entre comillas, porque aquí todo es ilegal, a veces se nos olvida, hablamos de referéndum, de consulta, aquí estamos hablando de una ilegalidad manifiesta, que a quien más daño hace es a los derechos de los catalanes. El Gobierno no tiene por qué explicarle al señor Puigdemont los pasos que va a dar. El señor Puigdemont va a cometer una ilegalidad en contra de la Constitución, en contra de las leyes, en contra de sus instituciones de autogobierno. Bueno, esto es lo que decían. Por último, me gustaría escuchar a Albert Rivera, hoy, quien en los últimos días se escuchaba ese run-run, que el PSOE y Ciudadanos pedían al Gobierno que no aplique el artículo 155, el tan temido, ese que dice la Constitución, que el Estado debe garantizar que se aplique la Constitución en todos los territorios de nuestro país. No dice otra cosa. No habla ni de intervención ni nada. Que se aplique la Constitución. Luego habría que ver cuáles son esos mecanismos o cómo hacer que se cumpla la Constitución en todas las comunidades autónomas. Pues hoy Albert Rivera le pedía al Gobierno que utilice todos los mecanismos para impedir ese referéndum. Nosotros creemos que tenemos que impedir el golpe a la democracia que pretende dar el señor Puigdemont, el señor Junqueras y compañía, con las CUP de la mano. Y como no queremos golpes a la democracia, vamos a apoyar al Gobierno de España en todas aquellas medidas que tenga que tomar para garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes, para garantizar la legalidad democrática en Cataluña y en toda España. Con lo cual, quedan dos cuestiones por debatir. ¿Cómo se va a prohibir ese 1 de octubre? Porque les decíamos que los independentistas están convencidos de que sí que lo van a celebrar. Comentaba Gonzalo que por primera vez Puigdemont esbozaba a lo mejor una pequeña posibilidad que se lo impidan. Y en segundo lugar, se ha hablado aquí de ese encaje, de ese marco de convivencia que es nuestro país. ¿Qué va a pasar a partir del día 2? Bueno, dos asuntos interesantes. Venga. Pues yo, si me permites, comienzo por el final, ¿no? Hablábamos del marco de convivencia y Gonzalo mencionaba, por ejemplo, la posibilidad de consultar a los catalanes, de saber qué piensan, ¿no? De dejar este tipo de debates, de encuestas, de polémicas y de alguna manera pues que darles la voz a los catalanes, ¿no? Saber qué es lo que opinan. Yo creo que ese es precisamente el camino al que pretenden llegar los nacionalistas. Ese es seguramente su objetivo de medio plazo, ¿eh? Y al final de lo que se trata sería de conseguir una situación de un referéndum que al gobierno español y al Estado español no le cupiera, digamos, más posibilidad que aceptarlo y que fuera, digamos, parecido al que se realizó en su momento en Escocia o al que se realizó en el Quebec, ¿eh? Yo creo que deberíamos aprender un poco de esas experiencias y comenzar a combatir fuertemente la idea del referéndum, porque el referéndum es un pésimo método de toma de decisiones democráticas. El referéndum, al contrario de lo que está comentando Puigdemont, no tiene poco que ver con la democracia, ¿eh? El referéndum es más bien el instrumento preferido de las dictaduras, ¿eh? Mucho más que no, digamos, un instrumento de calidad democrática. ¿Por qué? En primer lugar, porque en un referéndum la riqueza de posibilidades que hay y de soluciones que hay a un problema se reducen a 2 o a 3 a lo sumo. Entonces, a los catalanes se les pretende poner ante una disyuntiva, ante una dicotomía, blanco o negro, sí o no, porque el independentismo cree que puede identificar el no con el statu quo, con el seguir como hasta ahora, y canalizar todas las expectativas, frustraciones, resentimientos, deseos de cambio de la sociedad hacia el sí. Por tanto, ahí se estaría votando, digamos, simplificando la gran cantidad de opciones que hay en realidad en una sociedad, porque en la sociedad catalana hay federalistas, confederalistas, gente que le gustaría volver atrás en el Estado autonómico, autonomistas, independentistas, hay de todo. Simplificaríamos la realidad, la reduciríamos a 2 opciones. Y de esa reducción, de esa dicotomía, el nacionalismo pretende sacar provecho, cuando es falsa, porque la mayor parte de la gente se identifica con opciones intermedias, con grises, no con esa dicotomía que se quiere plantear. A un referéndum, además, las dos posturas van de manera simétrica, porque si gana el sí, la solución es irreversible, pero si gana el no, siempre se puede volver a votar, ¿verdad? Oiga, esto no es así, no es simétrico, porque si gana usted, no hay marcha atrás. Si gano yo, de aquí a 5 o 10 años podemos volver a votar a ver si gana usted en ese caso. Esto no es simétrico. Entonces, al contrario que en una democracia, que uno va, vota, y si al cabo de un tiempo comprueba que se ha equivocado, que ha escogido mal a sus gobernantes, pues siempre los puede cambiar y puede votar a otro. En un referéndum eso no ocurre. Tomas una decisión en un momento muy concreto y esa decisión puede ser irreversible o no, depende de cuál sea tu postura, ¿no?
En tercer lugar, de nuevo, digamos, con la cuestión del referéndum, y en Escocia lo hemos comprobado, esto último que he dicho, o sea, los nacionalistas escoceses poco tiempo después ya estaban planteando volver a hacer un referéndum. Por cierto, en Escocia, en todo el Reino Unido, hemos visto cómo muchas veces los referéndums, en este caso el del Brexit, son una manera que tienen los ciudadanos de vehicular su descontento. Mucha gente votó Brexit sin tener ni idea de la complejidad y de las consecuencias terribles que eso podía suponer para la economía británica, para los ciudadanos que vivían allí, para sus relaciones universitarias, sociales, familiares y de todo tipo. Votaron porque, simplificándolo, pensaban que bueno, iban a poder cerrar las fronteras, acabar con el problema de la inmigración, recuperar, digamos... Entonces, les vendieron la moto. Un referéndum es una herramienta fabulosa para vender motos. Fabulosa, porque no es reversible, porque no hay diversidad de opciones, se simplifican. Y no hay ni un solo referéndum, ni el de Canadá, ni el de Gran Bretaña, que no haya venido precedido de una campaña demagógica brutal, por ambas partes. A ver, en Cataluña, contesta Gonzalo, Juan, si te parece. Cataluña, perdón, y con esto acabo, en Cataluña no se dan las condiciones mínimas de juego limpio y de calidad democrática para que nadie pueda plantear en serio hacer un referéndum y que, repito, yo niego que sea una buena solución democrática. Ni condiciones legales. Yo a Juan, más que contestarle, le haré una pregunta, porque muchas cosas de las que dice estoy completamente de acuerdo. También es cierto que un referéndum ahora no es lo mismo que un referéndum hace 3 años o hace 4 años, y que la situación se ha enrarecido mucho con toda esta mala gestión por todas las partes de este proceso. Mi pregunta para Juan es... ¿Y entonces qué? Quiero decir, ¿cuál es la alternativa? Que tenemos un problema encima de la mesa y que tenemos un problema de convivencia y una tensión con compatriotas, con ciudadanos, con vecinos nuestros. Esto es un hecho evidente. Que políticamente esto está siendo tensionado, a veces por objetivos que nada tienen que ver con lo que se nos está contando. Quiero decir, esto acabará probablemente con unas elecciones y con el señor de Esquerra Republicana presidiendo el gobierno catalán, y Rajoy también tiene un uso, de alguna manera, de cara a su electorado, de yo he sido el que contenga y bajo mi mandato esto no ha sucedido, ¿no? Que supongo que es un hito que Rajoy persigue, pasar el 1 de octubre sin que en mi biografía llegue la mácula de conmigo sucedió cuando yo dije que no iba a pasar. Dicho lo cual, estamos en donde estamos. Hay esa tensión. Yo pregunto, Juan, ¿y qué hacemos? ¿Y cuál es la solución? ¿Y cómo solventamos esto? ¿Y cómo arreglamos qué hacemos? Lo que plantea Pedro Sánchez, una subcomisión para empezar a analizar un Estado federal en la Constitución, empezar desde... Es que el problema, o sea, tal y como está planteado ahora, es irresoluble. Es decir, cuando no hay un mínimo lenguaje compartido y un mínimo respeto por unas normas comunes, y lo que pretenden los nacionalistas es aprovecharse a toda costa de las circunstancias y sacar provecho, y cuando se plantea a lo mejor qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden negociar, qué mejoras del autogobierno puede haber, qué mejoras puede haber en la financiación, qué mejoras puede haber en las infraestructuras, y todas esas cuestiones son descartadas, y no se quiere objetivar el problema, porque objetivar el problema significa el fin del proceso. Si realmente habláramos de problemas objetivos de los catalanes, el proceso se acabaría y el nacionalismo perdería su razón de ser y habría muchísima gente que perdería su trabajo, sus buenos sueldos. Muchísima gente, que estamos hablando de miles de personas que viven de esto. Eso viven. Entonces, no tienen el más mínimo interés en resolver este conflicto ni en objetivarlo como haríamos entre personas razonables en otro contexto. A ver, venga, más opiniones. Esparta, hablamos encaje de Marco. Me parece que esto que dice Juan es importante, efectivamente, porque es lo que hace que sea enteramente irracional entrar en el juego. Por cierto, que no es mucho más racional la posición de Rajoy. Es posible que efectivamente él en algún momento piense lo que dice Gonzalo, es decir, que esta posición a su electorado le mola. No puede estar más equivocado. Su electorado está mordiéndose todos los días las uñas de los pies de ver el marmolillo absolutamente quieto. Claro, en fin, yo sé que lo que voy a decir no va a ser muy popular, pero puesto que nadie aporta este punto de vista, yo querría hacerlo. A mí me gustaría aportar el punto de vista no del Cataluña, sino de España, sino del conjunto del Estado. Perdona, José Javier, pero no de Cataluña en general. Es que el problema no lo tenemos con Cataluña, lo tenemos con una parte de Cataluña. Pero precisamente a eso iba, claro, claro. Es decir, si yo me pusiera en la piel del general de Gaulle, por ejemplo, y me encontrara con este, no digo de Rajoy, porque soy incapaz, pero y me encontrara con un problema semejante,
no pensaría en qué voy a hacer para tranquilizar a las reivindicaciones locales del Poitou. O sea, me interesa la continuidad de Francia como Estado. En este caso me interesaría la continuidad de España como Estado nacional, que parece que es exactamente lo único que no le importa al gobierno de España. Todas y cada una de las medidas que adopta, de los discursos que modula, discursos tan miserables incluso como el de este fin de semana de Mariano Rajoy, que era algo así como: algunos instalados en el extremismo pretenden volar la Constitución de todos. ¿Qué coño quiere decir? Alguien ha matado a alguien y no mira a nadie. Bueno, todas y cada una de las cosas que hacen están enfocadas a apaciguar a la opinión pública, ya no catalana, sino del separatismo catalán. No es su sitio. Por adoptar esa posición desde hace 2, 3, 4 años, más incluso, porque todo esto, por ejemplo, podía haber empezado velando por los derechos de los padres a educar a los hijos en la lengua materna, bien. Si en lugar de haber hecho permanentemente un discurso adaptado a no enfadarse con el separatismo catalán, hubieran hecho una política deliberadamente enfocada a proteger la integridad del Estado, también en Cataluña, con toda seguridad les habrían puesto a caldo. En La Sexta, por supuesto en TV3, en RAC1 y donde fuera. Pero es su obligación, es que es lo que tienen que hacer. Es que yo no pago a Soraya para que vaya a la SER a decir: voy a quitar las urnas y no digo cómo. No. Yo quiero que esa señora proteja los derechos de verdad de los ciudadanos de Cataluña en tanto que ciudadanos españoles, y que a mí, como ciudadano español, me ofrezca la garantía de que la nación que he heredado la vamos a poder legar a la generación siguiente, que es exactamente lo que no veo. El Estado tiene que pensar en términos de Estado, y si al hacerlo genera un roce, un conflicto, una cosa áspera, es su obligación, y por cierto es el único legitimado para hacer roces. Bueno, pero eso es... Venga, Benjamín y el profesor, a ver. De todas formas, vamos a ver, yo creo que el principal problema que tiene tanto el Partido Popular como el PSOE respecto a Cataluña no está en lo que han hecho o dejado de hacer en los últimos 2 años, sino en lo que han dejado de hacer en los últimos 30 aproximadamente. 40, ahí está el verdadero problema. ¿Por qué? Porque han necesitado los votos de los nacionalistas catalanes. Los siguen usando. Y los siguen usando. Bueno, sí, no todos los han. De la antigua convergencia. Todos los han usado, ¿no? Entonces no solo los votos, Benjamín. No, principalmente los votos. Y entonces eso les ha llegado a hacer una serie de concesiones que cuando han querido darse cuenta, pues efectivamente han alimentado al monstruo de tal manera que prácticamente se llega a comer, ¿no?, al que lo ha alimentado. Pero bueno, nos encontramos en la situación que nos encontramos y ese pecado original del PSOE y el PP está ahí y eso es imborrable ya, ¿no? Pero ahora estamos en otra situación. Es más discutible si el gobierno ha actuado bien o mal hasta ahora. Yo, las tripas, siempre lo digo, me piden que ya hubieran actuado de otra manera, pero bueno, es una cuestión de estrategias, ¿no? Es una cuestión de estrategias y es siempre discutible, Aplicar el artículo 155 de la Constitución, ¿no?, que tanto se le ha reclamado desde esta mesa incluso. Bueno, eso vamos a ver, en un momento de crisis económica donde el Titanic tiene una raja y está hundiéndose el país, quizás no era lo primordial. Pero si hemos ido la crisis, lo ha dicho Rajoy hace no sé cuánto tiempo, estamos bollando. Sí, bueno, no, pero es que se suma otra circunstancia más. Además de esa vía de agua tremenda que tenía el país en la economía, nos encontramos con un Parlamento absolutamente fragmentado, en el que a día de hoy el gobierno tiene 2 opciones: la vía judicial, que es la que está utilizando, o la vía política, que es la que no ha usado hasta ahora. Pero es que, ¿qué le ocurre en la vía política? El artículo 155 u otras medidas que pudiera tomar políticas. ¿Qué le ocurre? Que está absolutamente solo. Porque oíamos ahí a Rivera, sin decirlo, porque no lo ha dicho, que a él apoya que se aplique el artículo 155. Pero es que escuchábamos a Begoña Villacís este fin de semana decir en Madrid que no era una alternativa utilizar el artículo 155. Y si escuchamos a Pedro Sánchez... Me gustaría saber por qué. Pero si escuchamos a Pedro Sánchez, principal partido de la oposición, decir que no, que está al lado del gobierno en este tema del separatismo catalán, no, que va a estar siempre con el gobierno por la unidad de España. Pero eso son palabras huecas. Luego, cuando empezamos a rascar, tampoco está a favor de aplicar el artículo 155. Entonces, el gobierno está absolutamente solo políticamente y yo creo que no le interesa tampoco
exponer, diríamos, esa soledad y esa debilidad política que podría tener en un momento determinado cuando empiece a tomar medidas. No es el tacticismo, es una realidad. Es que un gobierno débil frente al independentismo... Es muy terrible el peso de la púrpura, pero no, si es una cuestión de táctica. Si tú estás en una táctica que a lo mejor es la correcta, no digo que no, y el gobierno está en otra táctica, en otra estrategia. Explicarme por qué ellos actúan como actúan y yo lo entiendo. Pero a mí, sinceramente, me subleva. Es decir, bueno, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Me sublevas tú, me subleva que lo entiendo, que lo entiendo. Sencillamente porque no es su obligación. Es que no es su obligación. Es que, vamos a ver, caricaturizo. Mañana nos invade Marruecos, estos correrán a pactar. O harán como hace Rajoy con este asunto, les flagelará con el látigo de su indiferencia. No. O sea, su función es tomar decisiones. Es gobernar. Y quemarse en esas... Es que le pagamos para eso. Él no es un registrador de la propiedad en excedencia que se llama Mariano Rajoy Brey, como el señor el otro día. Es el presidente del gobierno. Ese señor con ese aspecto, a pesar de ese aspecto, encarna la soberanía nacional de todos los españoles. O sea, tu soberanía nacional y la mía... Pero es que la realidad no es esa. La realidad no es esa. La realidad es que tú pierdas a un gobierno, tú pintas a un gobierno como todopoderoso, que puede hacer prácticamente lo que quiera, y no es la realidad. La realidad es que hay un Congreso de los Diputados absolutamente fragmentado, donde hay mayorías alternativas que pueden llegar a fraguar. El 9 de noviembre de 2014 pueden llegar a fraguar. Y esto puede ser un detonante. Por supuesto que puede serlo. Yo creo que el gobierno actúa, y quizá para algunos con demasiada prudencia, demasiado pies de plomo, tenía que haber hecho... Es posible, eso es discutible. Pero yo creo que la soledad política del gobierno es brutal. Mira, Benjamín, cuando tienes en tus manos la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército de Tierra, la Fuerza Aérea, la Armada, Radio Televisión Española y además los servidores del país, no me digas que el gobierno está solo, por favor. Tienes los instrumentos legales suficientes para poder articularlo. No sé qué le pasa a Esparza como otro. Bueno, a ver, ya nos lo contará. Profesor, venga. Hay muchas cosas que tengo apuntadas en la cabeza. Espero que mi intervención, que luego me criticas, que intervengo mucho, Gonzalo, y soy muy largo en mis intervenciones, pero esta va a ser justa y necesaria. El que simplemente Gonzalo le haya hecho la pregunta, Gonzalo, que es una persona sensata, yo le tengo una persona sensata, inteligente, Gonzalo buen analista, Gonzalo Cortizo, efectivamente, Gonzalo haya hecho... No, ha dicho sensato, o sea que es... La pregunta que le ha hecho a Juan significa que los nacionalistas, los separatistas ya han ganado, es decir, ¿por qué? Esa pregunta, ¿y qué hacemos entonces? Pero ¿por qué tenemos que montar, por qué tenemos que estar pensando en 1 millón de ciudadanos que no se sienten a gusto en un sitio? Si es que 45 millones de personas estamos muy a gusto como estamos. Estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Juan, con la intervención de José Javier. Aquí, vamos a ver, el pecado original no es ni del PSOE ni del PP de ahora, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Benjamín. El pecado original es el diseño constitucional del título 8º de la Constitución, que tenía un antecedente en nuestro constitucionalismo, que fue la Segunda República, el Estado regional integral de la Segunda República, que hemos profundizado en 1978 con el Estado de las Autonomías. Y teme aquí que en el Estado de las Autonomías se diseñó ese título 8º para satisfacer las reivindicaciones de 2 territorios concretos, que son Cataluña y el País Vasco. Y entonces se diseñó un modelo asimétrico. Un modelo asimétrico en el que unos señores desde el principio podían ejercer todas las competencias, todas las del 148 y todas las del 149 que no estaban atribuidas al exclusivo conocimiento del Estado, y otros que iban por la vía lenta y podían asumir solo las del 148 y transcurrido 5 años para reformas estatutarias. Muy bien. Al principio estaban bastante contentos porque aquí de lo que se trata es de que estos señores también tienen una cierta superioridad sobre los demás y quieren ser más que los demás. Y para ello han ejercido todo tipo de presiones hacia el Estado, etcétera, etcétera. Al principio, en el funcionamiento del Estado autonómico, todo iba muy bien. ¿Por qué? Porque ellos iban en un AVE y el resto de comunidades autónomas, las de vía lenta, iban por un tren de cercanía. Es decir, joder, ¿cómo molamos nosotros que tenemos muchísimas más competencias que los demás? ¿Qué ocurre en el año 2002? Cuando ya se han reformado todos los estatutos de autonomía, en el 94, en el 98 el pacto del 92 PP-PSOE autonómico, reformas estatutarias en el 94, en el 98 y equiparación competencial en el año 2002. A partir del año 2002, y no por casualidad, surge el Plan Ibarretxe. Primero.
que se rechazó al límite en el Congreso y no pasó a mayores. Y luego viene el tema del Estatuto de Cataluña. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento todo el mundo estaba más o menos equiparado competencialmente. Y lo que quieren estos señores es no ser iguales a los demás. Ese es el punto de partida, que aquí no se quiere ser igual a los demás porque tienen un complejo de inferioridad disfrazado de un complejo de superioridad. Y estamos en ellas, en este momento. ¿Cómo solucionamos este entuerto? Hay una buena noticia, todavía estamos a tiempo de solucionarlo. En este momento lo primero que hay que parar es esta deriva, esta locura en la que estamos actualmente y que tiene a la sociedad catalana, pero vemos cualquier dato económico de Cataluña. ¿Cuál ha sido, cómo ha lidiado Cataluña la crisis con respecto a otras partes del territorio nacional y qué influencia ha tenido directamente en Cataluña esta deriva separatista? Lo primero que hay que hacer es acabar con esto en este momento, adoptando las medidas legales que las hay. ¿Qué medidas legales hay? Venga. Se ha hablado de dos, el artículo 155 y la Ley de Seguridad Nacional. A mí me gustaría que se utilizase el artículo 155. ¿Por qué? Porque esto es un desafío a la Constitución. Qué mejor forma de dar una respuesta legal a ese desafío constitucional que con un precepto constitucional que está pensado ad hoc para esta situación, que no es exclusivo de la Constitución española, que está en otros textos constitucionales, que tiene una estructura territorial igual que la española. Por ejemplo, la Grundgesetz alemana, la Ley Fundamental de Bonn. Además, que se aprobaría con un procedimiento, es decir, tanto de fondo, que es el supuesto paradigmático para el que está pensado el 155, como la forma, el procedimiento de aprobación con mayoría absoluta del Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Este es el precepto que hay que utilizar. No la Ley de Seguridad Nacional, que sería una cosa traída por los pelos, aprobado ni de fondo, no sería para este supuesto concreto, porque está pensado para otros supuestos, como son catástrofes. Así se podría haber utilizado en el caso del atentado de Cataluña. Para eso sí estaría pensada la Ley de Seguridad Nacional. Y el procedimiento de aprobación bastaría con un decreto del presidente del Gobierno. Aplique usted el 155, que para esto está. ¿Que van a protestar los separatistas? Me da igual si es que está para esto, si es que es el procedimiento ad hoc. Bueno, todo el Parlamento. Gobierno, como tú has dicho antes, esté solo, es que da la casualidad de que es al que le toca lidiar con este toro y tiene que gobernar. Un segundo, porque estas son las propuestas de cada uno de los integrantes de esta mesa, dispares como ven, pero vamos a los hechos, porque de momento nadie habla en el Gobierno del 155. Lo que sí que sabemos es, ojo, lo que ha propuesto hoy Pedro Sánchez, y que tras conversación telefónica con Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno ha dicho, que han considerado primordial, la cohesión entre todos o los dos partidos defensores de la Constitución. Por ello, se ha venido a la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados, una comisión llamada de diálogo, con el tema de Cataluña como protagonista. Vamos a escuchar cuál es la propuesta de Pedro Sánchez, que ya les digo que Mariano Rajoy ha visto con buenos ojos y se prevé que se cree en las próximas semanas. Sí, parece una idea de Rajoy. Parece una idea de Rajoy. Vamos a ver, comisión de negociación y de diálogo por el tema catalán. La dirección del Partido Socialista presentará la propuesta de crear una comisión parlamentaria para el diálogo sobre la evaluación y la modernización de nuestro modelo territorial, de nuestro Estado autonómico. Sin la ley no hay salida, pero sin diálogo tampoco. No se puede pasar por encima de la Constitución, pero también los políticos responsables no podemos pasar por alto los anhelos de una amplia mayoría de ciudadanos en Cataluña que quieren renovar su compromiso con España. Ya les digo que esta comisión para la evaluación y modernización del actual Estado autonómico ha sido vista con buenos ojos por Mariano Rajoy, con lo cual el PP la va a crear junto con el Partido Socialista. Por cierto, un Pedro Sánchez que sigue teniendo la curiosa noción de lo que es España como nación. Vean. Todas las naciones son España. Todas las naciones son España. Y lo que tiene que hacer un presidente del Gobierno es escuchar a sus ciudadanos, escuchar la vocación de ser que tienen muchos de esos territorios. Bueno, referéndum, aplicación del 155, tacticismo, tranquilidad, comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico. Desde luego aquí el Gobierno, desde luego, va en contra de lo que de momento está diciendo en la mesa. Bueno, yo sobre esa conversación entre Rajoy y Sánchez, bueno, me ha llegado el contenido de la conversación, pero me ha llegado por vía del Partido Socialista. Es el PSOE quien dice
que el presidente del Gobierno considera primordial la cohesión entre los dos partidos defensores de la Constitución y que en cuanto a la propuesta del líder socialista la ha recibido positivamente. Yo esto se lo quiero escuchar a Rajoy y ver lo que hacen en el Parlamento, si finalmente hacen algo sobre este asunto. Hablamos siempre del 155, yo siempre digo lo mismo, el 155 no dice nada. No dice nada concreto. El 155 es una caja de Pandora y cuando uno abre la caja de Pandora pues no se sabe, ¿no?, lo que puede pasar. Pero cuando el 155 puede ser tan sencillo como cortar la vía de financiación y simplemente intervenir las cuentas catalanas. Siempre pensamos en la Guardia Civil con el 155 y en ninguno... Pensarán quienes no saben cómo funciona el 155. Una comisión sectorial bilateral a la Generalitat y ponerte a negociar con un departamento concreto. Es que eso te permite... Puede ser tan suave como quieras el 155 como tan quirúrgico. Pero no apoya nadie. Si hablamos todos a la vez, no se entiende. El problema del 155 es que lo tienes, es un artículo de algo tan importante como la Constitución que es como los libros de los niños, ¿no?, los de rellena la línea de puntos. Hay que rellenarlo. Bueno, no te creas. Lo que pasa... Lo tienes que rellenar de contenido. Sí, no, lo que pasa... Ese paso es muy complicado. No es muy complicado. Rajoy ha dado... Es verdad que estos meses no ha hecho nada hasta que ha hecho algo. Y en el momento en el que Rajoy ha decidido tocar las cuentas y lanzar la amenaza de que iba por los patrimonios de aquellos que tocaran... Se ha cargado medio gobierno. Medio gobierno se ha marchado, con lo cual poco ha hecho, pero las dos estocadas se ha llevado a medio gobierno. Y el otro medio no se atreve a firmar nada. Y luego, con respecto a Antonio, desde el afecto absoluto, sí, hay una cosa que no puedo estar de acuerdo contigo. O sea, yo me considero incapaz de poder juzgar la categoría de intenciones o los complejos de 1 millón de personas. Es más, en algunas circunstancias me cuesta analizar las verdaderas intenciones de algunos de mis propios actos, como mucho, o sea, como para extender eso a un millón de personas, ¿no? De por qué hago esto, pues no sé, tengo que mirármelo. No se me ocurre decir por qué hacen esto 1 millón de personas. O sea, creo que ese tipo de juicios y ese tipo de no sabría cómo decirlo, ¿no?, de adjetivos, lo que echan es más pólvora a una cuestión que yo creo que es muy sensata, que es plantear, la Constitución no sirve, Esparza, tú lo dices, es una línea de puntos en rellenar. Bien, abordémoslo. Y luego, ¿por qué, como dices tú, Esparza, un Estado tiene que permitirse el lujo de generar roces cuando cree que una parte se puede marchar? Porque no se puede plantear, oiga, vamos a ver, nosotros somos España, estas son las fronteras, y plantear, en el caso de que algún territorio quisiera, en un momento dado, marcharse de este pacto y cambiar de opinión sobre el acuerdo común entre todos, las normas serían esta y esta otra. Eso no está hecho, ese trabajo no está hecho. Porque es que el territorio no tiene voluntad política para eso. Gonzalo, yo te lo explicaré muy rápidamente, porque la posibilidad, esa posibilidad de la fragmentación a lo que conduce irremediablemente es al chantaje permanente. O sea, si tú permites que una parte de la comunidad... Pero Juan, sin esa posibilidad sobre la ley, esto ya lo estamos viviendo. Gonzalo, bueno, sí, se trata de impedirlo, pero si tú permites que una parte de la comunidad se pueda escindir y llevándose parte del patrimonio común, y digamos, esa parte siempre va a haber esas tensiones, porque siempre habrá alguien que quiera sacar provecho de esa posibilidad y que plantee un chantaje. Oiga, si usted me da lo que yo quiero, me quedo; si usted no me da lo que yo quiero, me voy. Entonces, tenemos que aprender a convivir. Además, vamos a convivir cada vez en entidades supranacionales más amplias, ¿vale? Y tenemos que comenzar a dejar atrás esa historia de andar creando países y de que esa historia wilsoniana, o esa historia ya de hace muchísimo tiempo de que cada pueblo con una lengua prácticamente con unos rasgos diferenciales X ya tiene derecho, digamos, a tener su propio Estado, es que, Juan, etcétera. ¿me permites reconocer? Vamos a un mundo donde vamos a vivir con identidades plurales y vamos a vivir en una confusión de administraciones, de poderes, etcétera. Tenemos que aprender a vivir con esa complejidad, no dar pasos hacia atrás. Permitir el referéndum sería reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, que es lo mismo que reconocer la independencia, porque, como tú dices, tarde o temprano acabaría llegando, o por lo menos siempre sería un arma. Pero hay una cuestión que se llama soberanía nacional y que reside en el conjunto del pueblo español. Se cambia esa regla. Llegar a estar de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Me parece perfecto, pero, Gonzalo, ¿tú crees que los nacionalistas están actuando ahora mismo legalmente? No, el escenario están subidos al monte. Por lo tanto, lo primero que habrá que hacer es aplicar la legalidad. Y luego, si quieres, nos ponemos a hablar de eso. Podemos hablar efectivamente de que cambiemos el marco constitucional para permitir
que una parte del territorio nacional quiera irse de España. Me parece perfecto, pero cuidado, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y si parte de Cataluña quiere irse de Cataluña y quiere quedarse con España? Eso también, porque por ejemplo el tema de Quebec se acabó en Canadá cuando se dijo, vamos a ver, vamos a aprobar una ley para que cada 2 años no estemos aquí celebrando un referéndum de autodeterminación. Vamos a ver, si una parte del territorio de Quebec quiere permanecer en Canadá, entonces se celebrará también un referéndum en esa parte del territorio de Quebec y entonces se quedará con Canadá. No han vuelto los separatistas o los nacionalistas quebequenses a plantear un referéndum. Entonces también, y llegamos al infinito. Bueno, es decir, un segundo, porque tenemos que seguir avanzando. Ya nos espera el siguiente invitado, pero antes sí que me gustaría comentar con Juan, si no ha tenido ocasión de ver los autobuses que ya están deambulando por la ciudad condal con esas nuevas, digamos, pancartas o no sé cómo llamarlo, de alguna manera. Fíjense, de los transportes metropolitanos de Barcelona ya se ha iniciado esa campaña hacia el 11 de septiembre, en la Diada, como saben, esa convocatoria para salir a las calles, evidentemente para salir en favor de la independencia, con lo cual Ada Colau ha prestado los autobuses municipales y también las juventudes de las CUP. Esto ya es algo más serio, también ya ha colgado en diferentes vallas publicitarias el siguiente cartel, donde se ve claramente con la palabra en catalán, assenyalem-nos, ¿no? Es como señalémonos, ¿no?, a todos aquellos que están en contra de este proceso independentista con el referéndum como culmen el próximo 1 de octubre. Entiendo yo que este tipo de cartelería ya estáis acostumbrados, Juan. No sé si has tenido ocasión ya de verlos. Sí, pero esta mañana, por ejemplo, que acompañaba a mis hijos a unas actividades deportivas en las que están mientras no comienza el colegio, pues ya toda la zona llena de carteles enormes de una de las entidades más famosas, Òmnium Cultural, con el título Democracia, ¿no? Claro, yo puedo estar más o menos de acuerdo, puedo estar bastante de acuerdo con la estrategia general que ha planteado el gobierno de contención, de no... Pero después ves que los separatistas siguen haciendo lo que les da la gana con una libertad de movimientos total. Estos carteles los ha pagado alguien. Ese anuncio que hemos visto hace unos minutos aquí, ha habido una agencia de publicidad que lo ha hecho, ha costado un dinero. Entonces, cuando el mismo día el señor Montoro sale diciendo que los independentistas no van a poder hacer ningún movimiento y por la tarde vemos que el Govern presenta ese anuncio, eso es muy duro para la gente que estamos allí, porque nos transmite la sensación de indefensión y la sensación de que siguen mandando y siguen teniendo la paella por el mango los que siempre la han tenido. Y de que el gobierno está en las nubes. Que el nacionalismo plantea esto muchas veces como si fuera un David contra Goliat, donde ellos son el pobrecito David y el Estado es Goliat, pero es todo lo contrario en Cataluña. En Cataluña los no nacionalistas somos David y ellos son el Goliat. Cuentan con unos recursos increíbles. Solo 30 segundos para la cosa de la nación de Pedro Sánchez, que realmente es una cosa incomprensible. Yo recomiendo a nuestros espectadores que lean El laberinto de la hispanidad de Xavier Rubert de Ventós, que es un libro básico para entender la posición del socialismo catalán, que no es exactamente el PSOE y por qué dicen lo que dicen. Pero todas las naciones son España, incluido Estados Unidos. Es que yo creo que Pedro Sánchez, si se lo ha leído, no lo ha entendido, pero es el contexto en el que hay que Bien. El laberinto de la hispanidad. Próximo asunto que vamos a hablar después de la publicidad. Tenemos ya nuestro próximo invitado, como saben, es Serafín Giraldo, es portavoz del sindicato policial UFP. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en nuestro país, en Cataluña, en el resto de España, en la coordinación entre la policía autonómica, la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las últimas palabras hoy del consejero del Interior, el señor Forn, al respecto de qué van a hacer los Mossos el próximo 1 de octubre. Vamos a hablar de si hay coordinación entre los cuerpos policiales, si de alguna manera se podía haber hecho algo más para prevenir el 17 de agosto, ese ya fatídico día. Interesantísima conversación que tendremos después de la publicidad con el señor Giraldo, así que les esperamos. Hasta ahora. Pasan 17 minutos de las 11 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua con un invitado muy especial, sobre todo por la actualidad, por lo que está ocurriendo en nuestro país y también por lo que viene sucediendo desde las últimas 3 semanas, cuando aquel 17 de agosto hubo aquel desgraciado atentado islamista en Barcelona.
Está con nosotros Serafín Giraldo, portavoz del sindicato UFP de la Policía. Serafín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Catalagua. Bueno, en primer lugar, me gustaría escuchar al consejero del Interior, al último responsable, digamos, de la Policía Autonómica Catalana, quien hoy ha vuelto a decir que, y además lo decía como una obviedad, como, bueno, es que no sé por qué me lo preguntan, si es obvio lo que va a hacer el Cuerpo Autonómico Policial el próximo 1 de octubre. Va a hacer valer el ejercicio de la democracia, va a permitir que los catalanes vayan a votar con normalidad. Escuchen. Los Mossos permitirán votar. La policía, su función básicamente es garantizar que la gente pueda votar con libertad y con seguridad. Y esto es lo que hará la policía. Con libertad y seguridad. Señor Giraldo, yo no sé hasta qué punto si hay una orden judicial que dice que no se pueden abrir los colegios o que se incauten las urnas, y un Mossos d'Esquadra, ¿a quién debe obedecer? ¿A su jefe, que le ha dicho que se debe permitir votar, o lo que dice en este caso la ley o los jueces? Hombre, la respuesta es lógica. Estamos para obedecer a las leyes y a los jueces. Estamos para garantizar la seguridad ciudadana. Pero no la seguridad ciudadana o las disposiciones que marquen unos políticos en este caso. Estamos para garantizar lo que está por encima de los políticos, y por encima de los políticos está la ley. Por tanto, los Mossos tienen que garantizar la ley, y la ley interpretada por un juez. Si un juez dispone que esas urnas no pueden ponerse, pues los Mossos tienen que evitarlo. Es su obligación. Entonces, en el caso de que haya, por dejarlo claro, órdenes contradictorias y que el consejero, el director de los Mossos, diga que no se debe cumplir esa sentencia judicial, los Mossos deben cumplirla pese a recibir órdenes contrarias, ¿no? Es que la orden, en este caso de los políticos, del jefe de los Mossos, no sería una orden contradictoria, sería una orden ilegal. Y la policía no está para cumplir órdenes ilegales. Caeríamos en responsabilidad ya no solo disciplinaria, sino penal. Estamos para hacer cumplir la ley. Por tanto, no es que sean órdenes contradictorias, es que es una orden ilegal frente a otra legal. O sea, no hay más. Señor Giraldo, ¿cómo calificaría la respuesta policial que se dio a los atentados de Barcelona del pasado 17 de agosto? Bueno, hay tres momentos en un atentado. Uno es la planificación, en segundo lugar pues está la detención y respuesta policial inmediata, y en tercer lugar existe una respuesta secundaria, por decirlo de alguna manera, unas consecuencias de ese atentado, una investigación posterior a ese atentado. La prevención, la tarea de prevención, desde luego que en algo hemos fallado. Yo no estoy para sacar pecho, y más siendo policía en este caso, porque el atentado se cometió, existieron muchas muertes, con lo cual la policía ahora mismo, ni los Mossos d'Esquadra, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, estamos para sacar pecho frente a la sociedad, sí para decir que se hace lo imposible. Es muy difícil prevenir este tipo de atentados, y se hace lo imposible por tratar de evitarlos. En segundo lugar, la tarea durante el atentado, yo creo que la ejecución de los Mossos fue correcta. O están detenidos o, de alguna manera, pues estas personas han fallecido. Hablo de los terroristas. Y en tercer lugar, pues es lo que está haciendo ahora la Policía Nacional, la Guardia Civil, más que nada porque le compete, y es dónde ha surgido ese atentado, las consecuencias de ese atentado, el origen de ese atentado. Se está investigando en países de Europa, se está investigando ahora mismo en Marruecos. Con lo cual, no estamos para sacar pecho en la tarea de prevención. Algo ha fallado. Con lo cual, la prevención, digamos que un suspenso, durante la operación, horas posteriores, digamos que se hizo bien, y el post, que es la investigación, digamos que también se está ejecutando, con lo cual no se puede hacer una valoración. Pero sí que me gustaría, señor Giraldo, que veamos un reportaje, un vídeo sobre lo que han sido estas 3 semanas, y donde se ha dejado de manifiesto, evidentemente, que ha habido lagunas, ha habido descoordinación, ha habido declaraciones de los jefes, digamos, los responsables de Interior del Gobierno de España, de los responsables de Interior de la Generalitat, con declaraciones, desde luego, confusas, que dejan que la coordinación no existe a día de hoy, por lo menos de una manera completa, entre ambos cuerpos policiales. Vean. El pasado 17 de agosto España sufre un duro golpe por parte de los yihadistas del ISIS. En las Ramblas de Barcelona y en Cambrils fallecieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas. Pero tras el atentado mucho se ha hablado de la descoordinación entre los Mossos d'Esquadra y la policía. La primera evidencia ocurrió 2 días después del suceso, con la comparecencia pública del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Prácticamente podemos decir que la célula ha quedado totalmente desarticulada en Barcelona. Afirmaba que la célula había quedado totalmente desarticulada. Solo unos minutos más tarde, en Barcelona, los Mossos contradecían esta afirmación. No vamos a desmentir ni confirmar al ministro. En todo caso, daremos la información policial
que nosotros tenemos informará en su momento cuando consideremos que la célula esté totalmente desarticulada. ¿Por qué esa descoordinación entre ambos cuerpos? Para más INRI, el mismo jueves 17 de agosto, tan solo una hora después del atentado de la Rambla, la web de El Periódico informaba que la policía catalana había recibido esta concreta advertencia hacía 2 meses. Se trata de una alerta de atentado de la CIA el 25 de mayo que avisaba de que el autodenominado Estado Islámico planeaba actuar en verano específicamente en la Rambla. La exclusiva de este diario fue desmentida en días posteriores con rotundidad dispar por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Joaquim Forn. ¿Pero por qué no hicieron caso? ¿Por qué desmintieron la información? El sindicato independiente de la policía ha cargado contra los mandos policiales o políticos de los Mossos que han permitido la descoordinación entre las fuerzas policiales evidenciada tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Han afirmado que la falta de coordinación supuso que la policía se enterara de los nombres de los detenidos por la propia prensa. Bueno, por parte, señor Giraldo, ¿cómo es posible que 2 días después del atentado el Ministerio del Interior dijera que la investigación o las líneas de investigación sobre la célula les llevaba a decir que ya estaba desarticulada y desde los Mossos, su portavoz y después el consejero del Interior dijera que no era así? ¿Cómo puede ser este tipo de afirmaciones extremas? Vamos a ver, una célula se desarticula desde un punto de vista policial en el momento en que cae su líder, en este caso, falleció en la explosión de la vivienda, falleció, con lo cual, policialmente hablando, exclusivamente desde un punto de vista policial, una célula terrorista se puede dar por terminada, se puede dar por finalizada cuando el líder de la misma, en este caso, el imán de Ripoll, pues falleció. Entiendo que el ministro, pues en este sentido, pudo emitir esta comunicación. No entiendo por qué la contradicción de los mandatarios de Cataluña, de los Mossos d'Esquadra, diciendo lo contrario, y además policialmente lo puedo asegurar. Una célula cae cuando cae el líder. ¿Existe coordinación, usted cree, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado? ¿Existe o no? La coordinación es la gran pregunta. Vamos a ver, a nivel nacional hay varios órganos de coordinación y sobre el papel la coordinación, y además lo digo desde un punto de vista teórico, existe. Lo que pasa es que tiene que haber cierta lealtad institucional y me explico a la hora de aplicarla, a la hora de ejecutarla. Vamos a ver, a nivel nacional, como órganos de coordinación está el conocido CITCO, además ahora todo el mundo lo tenemos en la boca. En segundo lugar, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, ¿no? Efectivamente, y el crimen organizado. No solo el terrorismo, sino también el crimen organizado. Está TEPOL, ¿qué es TEPOL? Pues una conexión que existe con la Audiencia Nacional, que es la encargada de justiciar estos delitos, la encargada de... no me sale ahora mismo la palabra. La investigación. No la investigación, sino la judicialización de estos delitos. Con lo cual tenemos 2 órganos a nivel nacional. Uno es TEPOL y el otro es el CITCO. Y por último, a nivel internacional tenemos la UNE, que es una conexión internacional de todas las policías. Con lo cual los órganos existen y además en España se empezaron a crear desde los atentados de Atocha. Otra cosa es que no exista lealtad institucional a la hora de utilizar estos órganos. ¿Por qué no existe, si es que no existe esa lealtad institucional? Pues supongo que será por intereses políticos, y lo digo así, porque desde luego estos órganos funcionan y además de forma excelente. Hablo de la utilización por parte de los mismos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El CITCO sencillamente es un órgano de coordinación y una base de datos. Si no utilizamos esa base de datos con una lealtad institucional, es decir, si no cargamos esa base de datos, muy mal podemos combatir el terrorismo en España. Y si no la utilizamos con cierta lealtad, es decir, que dé prioridad a una policía o a otra a la hora de investigar, pues muy mal nos podemos coordinar. Lealtad institucional, a ver, ¿por quién se refiere? Entiendo que se refiere usted por los Mossos d'Esquadra y entiendo que es compartir una información que cada cuerpo policial dispone, ¿no? Bases de datos, informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, es que en materia de terrorismo y de crimen organizado no podemos andar cada uno por nuestra cuenta. Es que esto de la policía integral a mí me hace mucha gracia. La policía integral no existe, pero es que la Policía Nacional tampoco es una policía integral. Aquí nos tenemos que dar cuenta que todos dependemos de todos y si no utilizamos la información de la que disponemos y no compartimos esa información, muy mal podemos acabar contra esta lacra que es el terrorismo o el crimen organizado. Precisamente para eso están estas instituciones.
Hablemos del famoso imán de Ripoll, el supuesto jefe, coordinador, reclutador de los terroristas de esos atentados del pasado 17 de agosto. ¿Cómo es posible que tras cumplir una condena de 4 años por tráfico de drogas, tras las sospechas, digamos, de la policía belga sobre el contenido de las prédicas que hacían diferentes mezquitas, pese a estar localizado en Ripoll por la policía o los Mossos desde el 16, haya podido reclutar una célula e idear los atentados? Es una cosa que los españoles no se explican. Pues es una explicación que yo tampoco tengo, y lo digo así. Está claro que combatir este tipo de terrorismo de carácter no convencional es muy difícil. Yo, si me tengo que enfrentar a un terrorismo convencional, y hablo por ejemplo de terrorismo terra, yo sé sus objetivos y prácticamente sé las personas que pueden cometer un acto terrorista. Es difícil, y ese es el punto de partida por el que quiero empezar, combatir este tipo de terrorismo no convencional, porque cualquiera puede ser terrorista. Esto es una secta, se trata de reclutar a gente, se trata de reclutar suicidas, con lo cual la prevención es tremendamente difícil. Lo que pasa es que es muy llamativo que este señor, que el imán de Ripoll, y más cuando al parecer tenían avisos, hablo de los Mossos d'Esquadra, tenían avisos por parte de Bélgica, tenían avisos por parte de la CIA, que tampoco entiendo muy bien cómo la CIA se pone en contacto con los Mossos d'Esquadra, directamente no lo acabo de entender, pues se pudo escapar este objetivo. Cuando digo se pudo escapar este objetivo, no tuvo la oportuna vigilancia para evitar o prevenir este tipo de atentado terrorista. También es cierto, y se ha comentado, y no te lo cuento como primicia porque se ha comentado por algunos medios, no sé hasta qué punto puede llegar esta información, que el imán de Ripoll tenía antecedentes por delitos contra el tráfico de drogas y por tráfico de personas, pero carecía de antecedentes por terrorismo, con lo cual no estaría incluido en bases de datos terroristas. Es más difícil la prevención si no tienes esa base de datos, si no tienes acceso a esa base de datos y si en esa base de datos no figura como elemento terrorista. ¿Qué dice la ley de extranjería, señor Giraldo, para no expulsar a una persona como podía ser el imán de Ripoll, en este caso un marroquí, que es condenado 4 años por tráfico, creo que eran 100 kilos, le incautaron de hachís, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se le expulsa a su país? Es otra buena pregunta. El juez justificó la estancia en este país por un arraigo, y que tenía arraigo familiar, entiendo. Arraigo familiar y arraigo personal en este país, y no procedió a la expulsión. Entiendo que con esa cuantía de pena podía haber decretado la expulsión fácilmente. Bueno, y una última cuestión antes de dejarle a las reflexiones sobre el asunto del resto de analistas de la mesa. Volvamos a ese aviso de la CIA del pasado mes de mayo, en el que, digamos, alertaba a los diferentes cuerpos policiales y de inteligencia de nuestro país, entre ellos los Mossos. Lo ven en sus pantallas de ese aviso, datado el 25 de mayo, de posibles o potenciales ataques terroristas del Estado Islámico en este verano, concretaba en España, en Barcelona, específicamente en la calle de las Ramblas. Es decir, más información no se podía dar. ¿Recibió la policía este aviso y le consta a usted que los Mossos también, digamos, lo recibieron de alguna manera? Yo no he visto ese aviso físicamente para saber si es cierto o no es cierto. Lo que sí digo es que un periódico lo ha publicado y los Mossos no se han querellado, que yo sepa, contra ese periódico. Con lo cual, partiendo de esa base, lo vamos a dar por cierto. Pero vamos a partir de una premisa. Primero, los Mossos, ojo, y el resto de policías autonómicas no tienen competencia, no tienen contacto directo, al menos de forma teórica y de forma legal, con la CIA, con Europol y con Interpol. Con lo cual a mí ya me extraña que la CIA pueda comunicar directamente con los Mossos. Si ha sucedido, es una ilegalidad. ¿Qué significa ¿Ilegalidad esto? o irregularidad? Irregularidad, perdón. ¿Qué significa? Irregularidad administrativa. Eso es evidente. Los Mossos además tienen que negarse a recibirlo y comunicarlo. En segundo lugar, ¿qué significa esto? Porque ahora también los Mossos, los directores, los políticos que dirigen los Mossos, dicen que no tienen información precisa. Eso es mentira. Ellos tienen un enlace en Madrid que recibe información puntual de Europol y de Interpol. Ellos también tienen el CITCO, tienen un asiento en el CITCO, con lo cual están plenamente informados. Entiendo que la pretensión de estar en organismos internacionales es más política que operativa. Y ahora me preguntas que qué pasa si reciben este comunicado. Si reciben este comunicado, lo primero que tienen que hacer es comunicarlo a CITCO. Por eso hablaba antes de una lealtad institucional a la hora de dar y recibir información. Si no lo comunicaron a CITCO, desde luego esa lealtad institucional no existe. Y en segundo lugar, toda información que recibes tienes que convertirla en inteligencia, tienes que hacer unas mínimas gestiones de comprobación.
Me explico. Una cosa es un comunicado de carácter genérico, va a existir un atentado en Cataluña, va a existir un atentado incluso en Barcelona, y otra cosa es una información de carácter más concreto. Existirá un atentado en las Ramblas, este matiz es importante. Como mínimo, una mínima tarea de investigación se tenía que haber realizado. Y si no da sus frutos, lo lógico es realizar ciertas tareas de prevención, como es colocar volardos o más seguridad ciudadana en las Ramblas. Venga, son muchos aspectos encima de la mesa. Hemos hablado de la lealtad institucional, también la politización que se ha hecho durante estas 3 semanas, el uso partidista de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los autonómicos también, las dudas que ha generado al respecto la investigación y esa prevención de la que hablaba el señor Giraldo. Ya que le tenemos aquí, podemos, señores tertulianos, hacer cualquier pregunta o reflexión al respecto de lo que estamos viviendo en las últimas semanas. A mí, claro, como primera reflexión, ¿no?, yo a preguntarme por qué tiene que existir una policía autonómica catalana, ¿no? Que yo creo que lo que hace, ya sé que es una cuestión que trasciende esto, pero lo que hace precisamente es fragmentar la investigación, fragmentar la coordinación, de tal manera que hay que pasar comunicaciones de unos a otros, etcétera, etcétera, en vez de unificar un cuerpo estatal, pues la Guardia Civil o la Policía Nacional, que actúe en todo el territorio, y entonces no existirían problemas de coordinación. A mí no me resulta tan grave que exista una policía autonómica, porque en países descentralizados, como en Estados Unidos, existen las policías estatales y no hay ningún problema. Sí, el problema es lo que decía Serafín ahora, que haya una lealtad institucional. El problema que ha habido aquí desde el principio, que como hay en todos los ámbitos que toca la Generalidad de Cataluña, y en este particularmente se ha hecho muy visible a lo largo de este verano, es la lealtad institucional. Desde el primer momento tuvieron una deslealtad institucional. También, por cierto, también el gobierno aquí ha desaparecido de la gestión del atentado y tenía instrumentos más que suficientes para que se hubiese hecho mucho más visible la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de este atentado. Pero desde el primer momento, en el momento en el que no le dejan los Mossos investigar en la explosión de Alcanar, de la casa de Alcanar, porque yo creo que la Guardia Civil tiene técnicos más que capacitados para detectar que había... Una cuestión, ¿quién toma la decisión? Déjame terminar, por favor. Gonzalo, un momento. O sea, desde luego me parece, pero vamos a dejar concluir a Benjamín para no abrir 3 debates al tiempo y 3 frentes. A ver, concluye Benjamín, luego más allá de la reflexión, que yo sigo insistiendo, me parece absolutamente indefendible casi que existan policías autonómicas. Además, en algunos territorios sí y en otros no, con lo cual se crea una disparidad que no tiene sentido ninguno. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la actuación de los Mossos de Escuadra, en vez de para ponerles una medalla, ha sido para abrir una investigación muy seria de lo que ha ocurrido. Por lo del imán de Ripoll, ¿no?, que absolutamente desoyeron los avisos que podían llegar desde Bélgica, por lo que ocurrió luego con este aviso de la CIA. Y bueno, vamos a suponer que fallaron y no supieron darle la importancia que tenía ese aviso de la CIA, que es un error, obviamente, pero vamos a suponer que, bueno, fue un error, no se actuó a tiempo. Pero es que hay una explosión en Alcanar, hay una jueza que va allí y dice, oiga, esto no será terrorismo, no exagere, señoría, le dicen. Oiga, nadie es capaz de atar cabos y decir, oiga, quizás entre la explosión de Alcanar, donde un grupo de magrebíes se reúnen allí, nadie sabe a qué, tienen 100 y pico bombonas de butano, nadie es capaz de atar cabos y ver que puede existir una conexión entre el aviso de la CIA, la presencia de lo que ocurre en esa explosión. Pero es que me parece una segunda negligencia sumada a la primera. Claro, y ya como reflexión final, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si llega a gobernar el Partido Popular en Cataluña o la alcaldesa de Barcelona es del Partido Popular y es la que no coloca los volardos en las Ramblas, desoyendo las advertencias de la CIA? Quiero decir, pocas medallas a los Mossos de Escuadra, que es verdad, y termino con esto, que en actuaciones individuales en el momento de los atentados sí tuvieron éxito. No tanto en la investigación, porque hablabas de que se había desarticulado y detenido, en realidad no se ha detenido prácticamente a nadie, se ha detenido a 4 personas, de las cuales uno fue herido, o sea, prácticamente se entregó, otro se detuvo efectivamente por unos papeles que se encontraron y otros 2 no tenían nada que ver con el caso. El profesor Gonzalo y después... Yo efectivamente creo que ha habido fallos ex ante, durante y después, como se han expuesto aquí anteriormente, pero sí que a mí lo que me preocupa es lo que está diciendo Serafín ahora, que es una cosa que yo desde el punto de vista técnico no sabía, que es el aviso de la CIA, o sea, que es una irregularidad, o sea, que la CIA
se pusiese directamente en contacto con los Mossos en este momento, y los canales normales tendrían que haber sido que se hubiese puesto en contacto con la Policía Nacional o con la Guardia Civil, con las instituciones estatales. Con el CITCO, que es quien tiene que repartir, por decirlo de alguna manera, el conocimiento. Pero perdón, pues a mí esto todavía me parece más grave. Disculpadme, pero o yo estoy mal informado o es del CITCO de quien los Mossos reciben ese aviso, no lo reciben directamente de la CIA. No, es el propio Puigdemont quien dice que son los americanos para darse pisto, evidentemente. Sí, pero en la información que publica el periódico que es el CITCO el intermediario entre los servicios de inteligencia norteamericanos y la policía autonómica. Es decir, que no lo reciben directamente los Mossos esta información. Entiendo que la información va directamente a los Mossos y también al CITCO, pero sea como sea, pasa lo mismo con Bélgica. Es una información que va directamente a los Mossos, no es el canal correcto. Pero bueno, independientemente de que sea el canal correcto o no, lo importante es que llegue al CITCO, es igual. Bueno, no vamos solo a les faltó decir el día y la hora del atentado, porque era específico que eran las Ramblas. Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Pero insistiendo en una cosa, ¿a ti te parece normal, Serafín, la desaparición que ha tenido en la gestión del atentado la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña? Y te voy a decir otra cosa más, porque claro, a mí no me supone ningún problema la existencia de una policía autonómica si fuese una policía leal. En los estados descentralizados, ya estoy diciendo, en Estados Unidos ahí está la policía estatal, pero cuando hay un atentado de estas características que ocurre en un estado como un estado federal como en Estados Unidos, en cuanto llegan los federales, y lo vemos por las películas, llegan los federales y dicen, mire usted, aquí estoy yo al mando. Y en este momento la investigación pasa a formar, esto es un delito federal y la investigación la llevo yo. ¿Te parece normal que el Estado haya estado desaparecido en la gestión del atentado? Es una reflexión, me encanta además, porque te la voy a contestar además fácilmente. Madrid, 25.000 policías. Ahora en Madrid estamos más de 25.000 policías, de los cuales muchísimos, no voy a decir la cantidad, es lo de menos, se dedican a la brigada de información, precisamente a la prevención de este tipo de delitos. ¿Sabéis los que hay en Barcelona? 1.250, de los cuales la mayor parte de ellos realizan labores de gestión. Muy pocos, creo que son, es que tampoco me está muy permitido dar estos datos, pero 100 y pico creo que se dedican a la brigada de información, de los cuales muchos de ellos están haciendo labores de seguridad. Lo digo así, la presencia de la Policía Nacional ahora mismo en Barcelona, y me atrevo a decir en Cataluña, es una fotografía, es meramente testimonial. ¿Quién tiene la culpa de esto? No lo sé. Esto quizás un político lo deba responder y no un policía. Sí lo sabes, pero no lo quieres decir. No puedo tampoco. Mi condición de policía me impide por eso. decir esto. Pero desde luego la presencia es testimonial. Con lo cual, esto viene a agravar un poco más lo que me vienen diciendo los responsables políticos, y no lo digo así porque mis primos son los Mossos de Escuadra o mis hermanos, pero los políticos que dirigen a los Mossos de Escuadra, como el señor Trapero, que se vienen haciendo política continuamente con los Mossos de Escuadra, es responderle fácilmente. La Policía Nacional sin presencia en Barcelona muy poca responsabilidad puede tener, porque es que no tenemos presencia. Venga, un momento. Gonzalo, Sí. luego querrá hacer un matiz el profesor también, pero tenemos que escuchar todavía a Esparza y a Juan. Venga, Gonzalo. Bueno, a mí me entristece profundamente que en una cosa tan dura como es la gestión de un atentado, el trabajo policial sobre un atentado, pues se cuele toda la inquina del procés, todo lo que hemos estado hablando en la primera hora del programa, y que todo esto tiña este asunto a la hora de juzgar. Bueno, pues entiendo que el trabajo de unos profesionales de un lado, del otro, de un cuerpo y del otro, que lo que yo supongo, como persona bien pensante, es que lo que quieren evitar es que se produzcan estas situaciones y empeñan todas sus horas, su tiempo y su profesionalidad, sean Mossos, Policía Nacional o Guardias Civiles, en hacer que esto no ocurra. Por tanto, creo que lo más importante es no poner encima de la mesa datos que sean falsos. Que además es una cosa que a mí particularmente me revela. Si la información llega del centro de coordinación, no hay ningún problema. Al respecto, es más, lo que ya se ha publicado es que los Mossos no le dan validez a esa información sobre la posibilidad de un atentado en las Ramblas, llegan a esa conclusión y consultan con Interior. Oiga, nosotros hemos visto esto, creemos que esto no tiene... Es como muchos otros que hemos recibido. ¿Qué opináis vosotros? Y Madrid responde, tampoco le damos validez. Por tanto, quiero decir, lo diría de otra manera en una pregunta. Si ha habido una deslealtad institucional, quisiera pedir que se pusiera encima de la mesa, y es, no han hecho esto que tenían que haberlo hecho. Y yo sí he visto muchas acusaciones veladas sobre el tema de la actuación de los Mossos, que en las primeras horas, días del atentado, tras el atentado, creo que fue excepcional, y concretamente en lo que tiene que ver con la materia de comunicación, a través de la cuenta de Twitter,
digno de un estudio universitario al respecto de cómo gestionar una situación tan grave como un atentado, como hicieron con la cuenta de Twitter de los Mossos. ¿Pero por qué fue excepcional la actuación de los Mossos? Porque yo no he visto una comunicación tan limpia, no, tan digo pura. en el plan operativo, más que en la comunicación, que puedo estar de acuerdo contigo. Pues es lo que decía el propio Serafín, que en las primeras horas y en el momento del atentado, no en la prevención, se actuó muy bien y en lo posterior estamos esperando a ver qué es lo que pasa. Pero ¿por qué se actuó muy bien, insisto? Porque a la hora de poner toda la información sobre la mesa que tú reclamabas, a mí me gustaría saberlo, ¿por qué actuaron tan bien? No, entiendo. Es decir, por lo mismo que dice, salió el propio ministro a decir que se había desarticulado. Quiero decir, yo creo que el trabajo de Mossos volcados en la calle en esas horas, comunicando todo lo que iba a pasar, relacionándose con los... Yo veo que hay un autor material que recorre 700 metros sin que haya una gente allí. Veo que se recorre media Barcelona a pie sin que nadie le salga al paso. Veo que se salta un control policial sin que sea capaz de frenarlo. ¿Cómo lo haría yo? No creo que sea yo la persona que tenga que hacerlo. Veo que luego hay 5 miembros de un comando que se lanzan contra la policía en Cambrils y que son abatidos porque hay una refriega, no fruto de una investigación que localicen a la célula. Veo que hay un huido que lo localiza la colaboración ciudadana, no la propia policía de Cataluña. Y veo que de los 4 detenidos, y veo que de los 4 detenidos, 2 no tenían nada que ver con el asunto y el otro estaba ingresado en el hospital desde días antes, que si se hubiera interrogado a ese señor con diligencia, a lo mejor se podía... Era más valioso vivo o muerto. Vale, hecha las aclaraciones. Por eso te decía que cuál es exactamente lo que hicieron bien. Sí, Gonzalo, que tenemos que escuchar a más miembros de la mesa. Durante esas horas, lejos de hablar de los 700 metros, de lo que se estaba hablando en este país es de si había tweets en catalán de la cuenta de los Mossos cuando lo hacían en 3 idiomas, con lo cual se mezcla todo. Y luego, con respecto, ya por acabar, a lo que decía Antonio, oye, en el chalet famoso, allí llega una jueza a levantar diligencias sobre lo que se produce. Puede ser que le dijera el mozo de escuadra, no es terrorismo. La autoridad allí es la jueza. Sí, claro, y tiene su parte de responsabilidad. La autoridad es la jueza. Pero hombre, se deja llevar, pues, supongo que por los expertos sobre el terreno, pero efectivamente tiene su responsabilidad, no se la estoy quitando. Venga, a ver, Esparza y Juan. No, Juan, tú Juan, estás el local. Muy amable, gracias. Las personas que se dedican a estudiar catástrofes y que se dedican a estudiar hechos, digamos, de este tipo, muchas veces emplean la teoría del Gruyère, ¿no? Siempre que se produce una catástrofe así, o siempre que, por ejemplo, cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? U otros atentados semejantes, siempre hay una sucesión de errores. En un queso Gruyère, ¿verdad que hay muchos agujeros? Lo raro es que coincidan todos los agujeros y que uno pueda mirar desde un lado del queso hasta el otro, porque todos los agujeros coincidan y creen un túnel, digamos, por el queso. Entonces, cuando se produce una catástrofe, un crimen de este tipo, lo que pasa es que a veces han coincidido muchos agujeros. Entonces, ha habido un agujero cuando a este imam no se le expulsa de España. Ha habido un agujero cuando el juez toma esa decisión. Ha habido un agujero cuando no se le hace un seguimiento. Ha habido un agujero cuando este señor está dando clases de árabe y está teniendo acceso a jóvenes en Ripoll sin ningún tipo de control. Ha habido un agujero del entorno social que no detecta las actividades, digamos, de proselitismo islamista de este señor. Ha habido muchos agujeros y al final todos esos agujeros juntos han producido que lleguemos a la situación a la que hemos llegado. Pero yo creo que hay algunos agujeros más grandes y más evitables y más criticables que otros. Y muy concretamente lo que ocurre después de la explosión en Alcanar me parece muy grave, porque hay un terrorista miembro de la célula terrorista que pasa, creo que son cerca de 20 horas en un hospital sin ningún tipo de custodia y sin que nadie se preocupe de interrogarlo. Cuando se acaba de producir una explosión que ha convertido en añicos una casa, en añicos, y ha dañado la estructura de las casas de alrededor, cuando se ha producido una explosión que ha producido un hongo que se ha visto, que se ha oído la explosión a kilómetros a distancia, que ha producido un hongo que ha sido visible también desde muchísima distancia, y es a todas luces una explosión que debería haber puesto en alerta a las personas que allí se personaron, y que deberían haber interrogado seriamente a ese señor
de qué es lo que produjo la explosión y qué actividades estaban llevando a cabo en esa casa para que se produjera esa explosión y hubiera allí la cantidad enorme de bombonas de butano que había. Y mucho más tratándose de una persona que tiene rasgos, digamos, magrebís o que tiene una apariencia magrebí. Si ese interrogatorio se hubiera producido y si alguien hubiera cogido a ese señor de la solapa y lo hubiera interrogado, probablemente hubiéramos podido prevenir o hubiéramos podido minimizar los efectos de lo que ocurrió. Entonces, esto no es criticar a los Mossos como cuerpo, ni mucho menos a los agentes de base. Yo creo que ha habido un aprovechamiento político muy claro, porque alguien se ha querido poner detrás del uniforme de Mossos y decir, no critiquen ustedes a los Mossos. No, señor, yo lo estoy criticando a usted con nombre y apellidos, señor Trapero. Yo lo estoy criticando a usted, señor Forn, con nombres y apellidos, no al cuerpo de Mossos, que los pobres hacen lo que les mandan y están en la calle jugándose la vida todos los días. Entonces, hay que aclarar algunos de esos agujeros que son inexplicables. Otros son más explicables y la conjunción es la que produce... Pero hay algunos de ellos que a mí me preocupan especialmente. El agujero más grande que señalas se lo cuelgas a los Mossos, que es el de la explosión, el de no investigarlo. Yo no se lo cuelgo a los Mossos. Yo no sé si el agente... Es una decisión judicial, no interrogar a esa persona. Bueno, pues habrá que determinar las personas que se personaron allí, tanto la juez como los Mossos, como los mandos que hubiera, que no sé si había un cabo, un sargento o qué es lo que había allí. ¿Quién tomó la decisión de que ese señor se podía ir al hospital, que se trasladaba ese señor? No, que no es la jueza. Claro que no. Y si alguno de los agentes que estaban allí presentes no se le pasó por la cabeza que ese señor debía ser interrogado sobre la explosión que se acababa de producir y el motivo de esa explosión, porque allí transcurrieron 20 horas claves para lo que ocurrió a continuación. Entonces, esto no es ni criticar a los Mossos, ni nada por el estilo. Es querer aclarar las cosas para que en el futuro no se vuelvan a producir y no tengamos que lamentar de nuevo muertos como los que tuvimos en Barcelona. Venga, Esparza. Bueno, yo aportaré un punto de vista un poco divergente, valga el término. Yo soy muy primario. A mí me gustaría que mi propia seguridad me la garantizara yo mismo. Como entiendo que eso puede ser una barbaridad y puede generar inseguridad en mis vecinos, acepto pagar una cantidad todos los años para que una gente, en general, vocacional y con muchísima frecuencia heroica, haga el trabajo por mí. Esa gente, lamentablemente, forma parte de estructuras que no siempre son profesionales, sino que, mucho más en el caso de España, por la dispersión del Poder Ejecutivo, son fundamentalmente políticas, y cuando se dice políticas se quiere decir partidistas. Que es ¿Me permites un apunte a lo que estás diciendo solo? Se cambia la cúpula de Interior 2 meses antes del atentado. La cúpula de Interior de Cataluña. De Cataluña. Sí. ¿Por qué? Por un tema político. Para mejorar la lucha antiterrorista, para tener personas más competentes en el sentido que reclamas tú, no, para que sea gente más dócil a la hora de facilitar el referéndum. Claro. No gente más competente en la lucha contra el terrorismo. El Interior actual se ha puesto para eso. La misma razón por la que el Ministerio del Interior, lo primero que hace el Ministerio del Interior de España, Gobierno de España, que ponen el rótulo, lo primero que hace es correr a abrazar a los mozos de escuadra. ¿Para qué? Pues pensando también en el referéndum. Es que todo esto es una vergüenza. Insisto, vuelvo a ponerme en el lugar del ciudadano. Yo ya no llevo escopeta y se la he entregado a Serafín. Y además encantado porque Serafín es un tipo de primera. Pero quiero que funcionen. Y lo que me encuentro es con un poder judicial que ha naufragado ahí 2 veces. El de Castellón, que suelta al imán, y la jueza, que no es capaz de imponer su criterio, porque ella sí lo dice, pero como bien dice Gonzalo, no impone su criterio, que es lo que debería haber hecho. Un poder ejecutivo que falla tanto en el nivel local en Barcelona, en Cataluña, perdón, por las razones políticas que hemos explicado sobradamente, como también en España, porque es que el terrorismo no es una competencia que puedas delegar a un gobierno autonómico. Totalmente de acuerdo. No lo es. Entonces Zoido, que es un tipo fenomenal y tiene un aspecto de padre de familia que hace unas paellas fantásticas con toda seguridad, no está para hacer paellas. A lo mejor los domingos, pero está precisamente para coger él el mando. Volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes con el asunto del referéndum. Es su función coger el mando. Es el Poder Ejecutivo. Claro, está para eso. Y falla también, no solo el gobierno catalán, también el gobierno de España. Y luego, evidentemente, la coordinación policial no puede sino resentirse de todas estas cosas. Si además le metes el hecho de que, bien a pesar de los propios agentes,
Esquerra y el PDeCAT llevan intentando convertir a los Mossos de Escuadra en los escamots del nuevo proceso desde hace años, inevitablemente pasan estas cosas. Resultado, que es lo único que a mí me importa, esos 16 muertos sangrando en el suelo. Eso es lo que no puede ser. Bueno, la respuesta de Serafín Giraldo a todo lo que está comentando, y vamos a escuchar las declaraciones tanto del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidiendo que no se politice un atentado terrorista como fue el del pasado 17 de agosto. Van a escuchar a ambos líderes políticos. Lo vemos todo después de la publicidad. Hasta ahora. 11 y 53 minutos de la noche, recta final del Gata-al-Agua, pero tenemos todavía importantes puntos a destacar de esta coordinación, descoordinación, lealtad, deslealtad que está produciéndose en nuestro país en la lucha contra el terrorismo. Interesante punto también introducía, creo que era Esparza, cuando decía que la competencia de la lucha antiterrorista no se puede delegar o dejar transferida a una comunidad autónoma y que debería depender, en este caso, del Estado. Venga, Serafín, últimas valoraciones de todo lo que se ha comentado en la mesa. Sí, en primer lugar, un poco en cuanto a la credibilidad que dio o no dio el Ministerio del Interior del comunicado de la CIA. Es que mal puede dar, y permíteme que dude de Trapero, porque realmente pues no ha dicho alguna verdad en todo esto, alguna mentira ha dicho. Mal podemos dar credibilidad desde el Ministerio del Interior cuando no tenemos competencias de investigación. Es decir, prácticamente estamos desaparecidos en Barcelona. Vuelvo a repetir, somos 1.200, ciento y pico investigando. Es que no tenemos capacidad de investigación. Mal puede el Ministerio del Interior decir si que da o no da credibilidad si no tiene investigación allí. En segundo lugar, en cuanto a la deslealtad, cuando hablo de deslealtad lo quiero fundamentar sobre todo en que tienen un asiento en el CID con los Mossos desde junio, y desde junio no han cargado un dato. Y necesitamos la colaboración de los Mossos para combatir el terrorismo en Cataluña. Si no, es imposible combatir este tipo de terrorismo. Sin información no se puede combatir este terrorismo y necesitamos su colaboración. Desde junio no han cargado ningún dato. No he hecho la culpa a los Mossos. Vuelvo a repetir, y lo digo 3 veces si es necesario, no estoy echando las culpas a los Mossos de base. Estoy echando la culpa a los dirigentes, a quien politiza esto. Y pongo un ejemplo de politización. Las formas. Nosotros somos militares en nuestra esencia. Hablo de la Policía Nacional y sobre todo de la Guardia Civil. Las formas nos afectan. Y hablo de la politización de este acto y concluyo, por ejemplo, en los reconocimientos. Entiendo que si de alguna manera estamos presentes en la Guardia Civil, algo más que nosotros, la politización de los reconocimientos, pues sí que nos hizo un poco de daño, entre reconocimientos comillas. Políticos. Reconocimientos ¿Te refieres políticos. al Parlamento? A las medallas, ¿te refieres? Efectivamente, que no se tuvieran en cuenta. Y luego la foto. La foto es lo más deleznable y lo más vergonzoso que he visto en los últimos años que llevo de policía. Se trata de un acto terrorista a nivel europeo, a nivel internacional. No se ha atentado, quiero decírselo al señor Trapero y a los dirigentes de la Generalitat, no se ha atentado contra Cataluña, se ha atentado contra España, se ha atentado contra Europa. La foto, como pasó en Francia, como pasó en Alemania o como pasó en Bruselas, tendríamos que estar representados todos, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo en la foto vi al señor Puigdemont dando un comunicado de carácter político, lo digo así, vi al señor Trapero y vi al conseller de Interior. No me sentí representado y afectaba a mi país, así de sencillo. Por eso hablo de que se politizaron los actos, por una carencia, una politización en los reconocimientos y por una fotografía que desde luego me parece deleznable, cuando la lucha contra el terrorismo es de todos. Y esa falacia de policía integral de la que se saca pecho y de la que se resume, es de las mayores incongruencias que como policía he visto. La policía integral no existe, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil somos policías integrales. Dependemos de Europa. Y voy a decir aún más, dependemos del resto de policías de los países que integran el mundo. Sin esta colaboración es imposible combatir. Hoy día cualquier delito se realiza a nivel internacional. No existe la policía integral. Bueno, reacciones políticas, tanto el presidente del gobierno les decía como la alcaldesa de Barcelona pedían no politizar lo que ha sido este trágico atentado terrorista el pasado 17 de agosto. Escuchen. Los militantes del Partido Popular fueron a esa manifestación a decir que estábamos contra el terrorismo y a favor de las víctimas.
Otros, demostrando su salud moral, fueron a esa manifestación a algo que nada tiene que ver ni en la lucha contra el terrorismo ni en la defensa de las víctimas del terror. Ada Colau, no sé si la podemos escuchar, a ver si Ada Colau. No hay que alimentar polémicas que podamos evitar, y más con un tema como un atentado tan grave como el que hemos sufrido, que acaba de suceder, y que hay que pensar en las familias de las víctimas, hay que pensar en las personas heridas que todavía están en los hospitales, hay que pensar en la ciudadanía en general, hay que pensar en los vecinos de las Ramblas, en los kiosqueros que cada mañana abren su kiosco en las Ramblas y se encuentran con la prensa. Bueno, ya una última reflexión que pida modo de titular, y lo preguntaré de otra manera. Si no estuviésemos con el horizonte del 1 de octubre encima de la mesa, ¿la gestión de este atentado hubiera sido diferente, Juan? Radicalmente diferente. O sea, todo lo que ha rodeado a este atentado, y veremos hasta qué punto también, digamos, el atentado en sí mismo, cuanto a su desarrollo, etcétera, lo que hemos dicho de la explosión y tal, ha estado contaminado por la situación política, hasta extremos vomitivos, me parece, y bueno, ahora que acabamos de oír a Ada Colau, me parece increíble que en determinados lugares de Barcelona todavía no haya volardos instalados, no haya protecciones instaladas, por un estricto motivo de tipo ideológico. Entonces, en Cataluña me temo que vivimos en una especie de burbuja, nos creemos muy progres, nos creemos que como acogemos a los refugiados y como somos muy progres y criticamos y somos contra la islamofobia, no somos objetivo de un atentado. Nos pensábamos que eso era cuestión de los madrileños, de Aznar, del trío de las Azores y de todo eso. Y que nosotros, como somos tan bondadosos, ¿quién iba a querer atentar contra nosotros? Y nosotros somos tan despreciables para el islamista como cualquier otro occidental, incluso más. La señora Ada Colau, con toda su tolerancia y su buen rollo, es más despreciable para el islamista que cualquier otro gobernante occidental. Entonces, instale ya, por favor, señora Colau, volardos y protecciones donde corresponda. Yo no la quiero, si a mí, Dios no lo quiera, me pasara alguna cosa, no quiero a esta señora con lágrimas de cocodrilo dejándome flores. Quiero a esta señora cumpliendo su función, que su primera función es proteger a los ciudadanos. Queda clarísimo. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Catalagua. No sé si quiere hacer alguna última reflexión. Sencillamente pedir una apertura de mente a los políticos, en este caso a los políticos catalanes. Y lo digo así, a los políticos, no a los Mossos de Escuadra. La Policía Nacional no es nada en Cataluña sin los Mossos de Escuadra, y los Mossos de Escuadra no son nada sin la información de la Policía Nacional. Y servimos a la sociedad, que piensen en ello. Queda claro. Serafín Giraldo, gracias por haber estado en El Gato y muy buenas noches. Nos despedimos ya, así que Juan Arzá, muchas gracias por haber estado en tu debut en El Catalagua. ¿Qué tal? ¿Se la ha pasado usted bien? Me lo he pasado, bueno, me lo he pasado regular porque hablamos de temas que son duros, pero ha sido un placer y es un honor en esta tertulia que tiene esta fama y que tiene esta marca. Pues es un honor que me hayáis invitado. No te recuperarás jamás de este trance. Sí, efectivamente. Gonzalo Cortizo, gracias. A vosotros. Venga, ánimo con esta entrada del curso. Esparza. Mañana más. Buenas noches. Mañana a la 1:30 de la tarde, redacción abierta de Intereconomía. Eso es, puntualmente, claro que sí. Benjamín López, gracias, un placer. Un placer, esta nueva Gonzalo, temporada, gracias. profesor. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias. Hemos vuelto con fuerza. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que un programa interesante. Esperemos que a ustedes también se lo haya parecido. Gracias por su confianza, por habernos escogido para entretenerse, informarse. Mañana más a las 10 de la noche. Gracias. Adiós.